La Tierra. El territorio del Distrito Este está bajo la protección de nuestro hermano Lei. Xian Tianlei tiene un apetito enorme. No tiene miedo de atragantarse hasta morir. ¡Ataquen! Realmente regresé a la Tierra. Aunque mi ki verdadero está agotado en más de la mitad, todavía es suficiente para ser invencible en este mundo. Chico, tienes agallas. ¿No ves que estoy tomando este territorio aquí? Piérdete. Te pregunto, ¿qué año y mes es ahora? Chico, tienes agallas. Eres incluso más arrogante que yo. No puedes entender el habla humana. Golpéenlo. Te lo pregunto una vez más. ¿Qué año y mes es ahora? Septiembre, año 28. Septiembre, año 28. Así que 3000 años pasaron mientras yo estaba en el reino de Kunlun. Pero solo 3 años pasaron en la Tierra. El maestro Lei que acabas de mencionar es Xian Tianlei, el jefe local del Distrito Sur. Así es, me tocaste. Ya has provocado la majestad del maestro Lei. Tantas tonterías. Xian Tianlei. Los enemigos realmente se encuentran en un camino estrecho. Hace 3 años, si yo no hubiera, por casualidad, entrado en el reino de Kunlun para cultivar, probablemente habría muerto hace mucho tiempo. Ahora que he regresado, ciertamente haré que ustedes dos, personas despreciables, paguen un precio 10.000 veces mayor. ¿Dónde está Xian Tianlei? Está en el Gran Hotel Minchu. Está a punto de celebrar su boda con la cuñada Ton. Piérdete. Vuelve y dile a Xian Tianlei que se lave bien el cuello y espere. Yo, Gufen, vengo ahora a quitarle su miserable vida. Tía Kui, corre rápido. Los subordinados de Xian Tianlei están aquí. Ataquen. El maestro Lei dijo, rompan una pierna y obtengan una recompensa de 10.000. No tientes a la suerte. Están yendo demasiado lejos. Hay cosas peores por venir. Hermanos, disfrutemos de esta mujer primero. ¿Qué dicen? De acuerdo. Espera a que el hermano Feng regrese. Te arrepentirás de esto. Bestias, dejadla ir. Si tenéis un problema, venid a por mí. ¿Quieres salvarla? Bien. Arrodíllate ante mí. Haz una reverencia. De acuerdo, me arrodillaré. Tía Kui, no lo hagas. Tía Kui, levántate, levántate. Os lo ruego. Dejadla ir. Parece un perro. Insultando a mi madre. Creo que estás buscando la muerte. Hermano Feng. Fenter. Yugu Feng, llegaste en el momento perfecto. Nuestro maestro Lei te estaba buscando justo ahora. La última vez te dieron una paliza en la azotea. ¿No aprendiste la lección? Cállate. La última vez fui descuidado. Esta vez quiero tu vida absolutamente. Hermanos, capturen a Yugu Feng. El maestro Lei los recompensará generosamente. Ataquen. Un montón de basura. ¿Cómo es eso posible? Basura que ni siquiera ha entrado en las filas. Se atreve a presumir delante de mí. Hermano Feng, perdóname la vida. Fui forzado. Todo fue Xian Tianlei. Fue él me obligó. Hermano Feng, te lo ruego. Te lo ruego, hermano Feng. Te di una oportunidad, pero eres inútil. Hola, ¿cómo fue la misión? Completado. Bien, muy bien. El simple Yugu Feng se atreve a ser arrogante delante de mí. Espera que llegue a casa y vea el estado de su madre. Entonces sabrá los métodos de Xian Tianlei. De acuerdo, date prisa en volver y asiste al banquete de bodas. Te he guardado un sitio. Xian Tianlei. Me temo que no podrá.
Asistir a tu banquete de bodas. Tú eres Yi Wufeng. Para el banquete de bodas de mañana, he preparado un gran regalo para ti. Feng'er, finalmente has regresado. Madre te ha estado esperando con tanta ansiedad. Hermano Feng. Madre, no llores. Mi regreso es una ocasión feliz. Por cierto, ¿dónde está la hermanita? Fei se está escondiendo en la antigua casa familiar. Tía no la dejará volver. Feng'er, debes irte rápido. Ve a buscar a Fei y escóndete. Has causado un gran problema, Xiang Tianlei. Él no te dejará ir. Tú rápido, vete rápido. Confía en mí. Xiang Tianlei definitivamente va a morir. Te has asustado. Vayamos al hospital primero. Vámonos. Xiang Tianlei. Ciertamente te mataré. Chao chao. ¿Sabes dónde está el Minchu Grand Hotel? Lo sé. Llévame allí. Invitados presentando regalos. Felicitando a los recién casados. La familia Shi de Jiangnan. Presenta un juego de joyas de Jade Imperial. La familia Lin de Jiangnan. Presenta una obra de un famoso diseñador extranjero. El collar sueño del océano. La familia Wang de Jiangnan presenta una estatua dorada de Buda. La familia Liu de Jiangnan presenta 100 lingotes de oro. Bien. Entonces todos. Acepto sus amables intenciones. Poder felicitar al maestro Lei. Es un honor para nosotros. Entonces todos. Bebamos hasta caer rendidos hoy. Bien. La gran celebración del maestro Lei. ¿Cómo podría ser sin mí? Yo Wufeng. Presentando un ataúd. Este chico en realidad presentó un ataúd. Ver un ataúd en un banquete de bodas es un gran tabú. Esto no solo insulta a todos los distinguidos invitados presentes, sino que también insulta profundamente al maestro Lei. ¿De dónde salió este mocoso? ¿Quieres morir? Encontrarse con un ataúd en un banquete de bodas. Qué mala suerte, qué desprecio. Hay un camino al cielo, pero te niegas a tomarlo. No hay puerta al infierno, pero te abres paso a la fuerza. Yi Wufeng, estás buscando la muerte. ¿Qué? Mi regalo. Al maestro Lei no le gusta. Hace 3 años. Vi con mis propios ojos cómo te hundías en el fondo del mar. Chico, realmente tienes 9 vidas. Yi Wufeng, ¿cómo te atreves? Maestro Lei pudo matarte una vez antes. Puede matarte una segunda vez. Esta perra, mi ataúd es grande. Hay espacio para ti. ¡Qué arrogancia! Estás buscando la muerte. Chico, te aconsejo que te arrodilles obedientemente. Y te disculpes con el maestro Lei. Tu maestro Lei pronto será un cadáver. Absolutamente presuntuoso. ¿Crees que yo, Xiang Tianlei, soy un blanco fácil? Maestro Chen, hoy es el día de mi boda. No es apropiado ver sangre. Te molestaré esta vez. Después, sin duda te daré un gran sobre rojo. Reclamaré la recompensa del maestro Lei. No esperaba que, incluso el maestro Chen, clasificado sexto en el ranking de artes marciales de Jiangnan, Chen Song-Wan, viniera hoy al banquete. Yi Wufeng, hoy estás muerto. Esta vez, definitivamente. Te sellaré dentro de un pilar de hormigón. Veamos si tu destino es lo suficientemente duro. Este maestro Chen es realmente tan formidable. Pensar que pudo hacer que maestro Lei enviara un sobre rojo tan grande. El maestro Chen ha cultivado la fuerza externa desde hace mucho tiempo. Matar a un Yi Wufeng no requiere esfuerzo. Esta vez estás ciertamente muerto. Ese chico con solo fuerza de nivel inicial se atreve a oponerse al maestro Lei. Veo que tú, chico, fundamentalmente no te das cuenta de tu propia medida. Yi Wufeng, el maestro Chen ya posee fuerza externa. Incluso siendo ustedes, no serían absolutamente oponentes del maestro Chen. Artistas marciales de fuerza externa. Meras hormigas. Puedo extinguirlos con un movimiento de mi mano. No eres viejo, pero tu tono es bastante arrogante. Yi Wufeng,
Que el maestro Chen te mate. Es tan simple como masacrar pollos y perros, verdaderamente no sé dónde. Obtuviste la cualificación para ser tan arrogante y presuntuoso aquí. Yu Feng, yo soy la cualificación. De este cielo y tierra. ¿Qué tipo tan arrogante? Hoy, ciertamente te daré una lección sangrienta. Este conjunto de Baguazhang mío. Lo he practicado durante 40 años completos. Hace mucho que alcanzó la cima del dominio. Hoy, te dejaré presenciar el poder de la fuerza externa. Simple Baguazhang. Pensar que aún necesitaste 40 años para practicarlo. Si yo fuera tú, ya habría muerto de vergüenza e indignación hace mucho tiempo. Estás buscando la muerte. Ese chico en realidad ni siquiera intentó esquivar. Debe estar asustado hasta la idiotez. Simple fuerza externa. ¿Cómo te atreves a presumir de tu escasa habilidad ante un experto? Arrodíllate ante mí. Fuerza interna liberada externamente. Aura dominante revelada. Tú. Eres un gran maestro. ¿Qué? Estás diciendo que este chico es un gran maestro. Lógicamente hablando. Ese movimiento de hace un momento. Solo el nivel de gran maestro puede ejecutarlo. ¿De qué te ríes? Me río porque montaste un acto muy convincente. Claramente, fuiste tú quien no pudo mantenerse firme. Sin embargo, o incluso fabricaste una razón tan absurda para encubrirlo. ¿No es eso ridículo? Así que así es como es. Maestro Chen, ya eres viejo. Cometer un error es normal. Pero no deberías recurrir al engaño y al fraude, engañándome. Yu Feng, considérate afortunado hoy. El maestro Chen ha viajado por el mundo marcial durante décadas, sin haber fallado nunca. Hoy tú te encontraste con uno, pero fuiste afortunado una vez. No habrá una segunda vez. Maestro Chen, te daré una oportunidad más. Mátalo. Quizás. Lo juzgue mal, quién sabe. Te perdoné la vida justo ahora. No quieres valorarlo. Si admito la derrota ahora mismo, ¿dónde quedaría mi dignidad, la dignidad de Chen Songwan? No sería diferente de la muerte. Además, como podría haber un experto gran maestro tan joven en este mundo. No lo creo. Todo lo que he aprendido en mi vida. Puedes resistirlo. Él, sin duda, es un gran maestro. Esto. El maestro Chen está realmente muerto. Realmente es un gran maestro del Dao marcial. Un gran maestro del Dao marcial. Una persona puede enfrentarse a una ciudad, poseyendo majestad suprema. La ira de un gran maestro no puede ser soportada. Todos hoy, quienes se han cruzado con él, seguramente deben morir. ¿Cómo es posible? Hace 3 años, eras claramente solo un repartidor. 3 años después, ¿cómo te convertiste en un gran maestro del Dao marcial? No, esto es imposible. Así que así es como es. Has cultivado hasta el reino de gran maestro del Dao marcial. No me extraña que te atrevas a ser tan arrogante. Te atreves a enviar a un banquete de bodas. ¿Quieres entrar voluntariamente? ¿O debo enviarte yo? Yu Feng, admito que eres muy poderoso. Pero ¿qué pasa si eres un gran maestro? No tienes antecedentes familiares, ni conexiones ni recursos. No puedes valerte por ti mismo. Maestro Lei está respaldado por la familia Jiang, la principal familia aristocrática de Jiangnan. Tienen numerosos artistas marciales en sus filas. Eres un gran maestro del Dao marcial, pero la familia Jiang también tiene grandes maestros del Dao marcial. Eso es porque la fundación de la familia Jin abarca 100 años, y su herencia es profunda. Ya tienen varios grandes maestros en la familia. Se dice que un gran anciano ha estado cultivando en reclusión durante décadas. Y está a punto de alcanzar el reino del gran maestro. Yu Feng, tu maestro Lei está respaldado por la familia Jiang. Te aconsejo que conozcas tus límites y entiendas cuándo avanzar y cuándo retirarte. Yu Feng, el asunto entre nosotros se resolverá hoy. Mataste al maestro Chen, lo cual es suficiente para compensar el rencor de hace 3 años. Si insistes en causar problemas hoy, con el poder de la familia Jin, matarte sería sin esfuerzo. Resuelto. Hace 3 años conspiraron juntos y me arrojaron al mar, intentando quitarme la vida. Hoy exijo tu vida como pago.
¿Qué quieres? Te daré cualquier cosa. No eras muy arrogante hace un momento. ¿Por qué estás rogando clemencia ahora? Yu Feng, trajiste un ataúd y arruinaste la boda. E incluso mataste al maestro Chen. Nuestra enemistad ya está saldada. ¿Qué más quieres? Entra. Podría considerar perdonarte. Yu Feng, no tientes a la suerte. Si liberas a Maestro Lei ahora, todavía hay margen para la negociación. Si de verdad lo matas, la familia Jian no te perdonará. Bien. Entonces me gustaría ver cómo la familia Jin intenta matarme. ¿De verdad mataste a Maestro Lei? Realmente murió. La situación en Jiangnan está a punto de cambiar drásticamente. Yu Feng, desafiaste la dignidad de la familia Jiang. Estás condenado a morir. Tong Jilin, ¿crees que si me atreví a matarlo? Todavía temería a la familia Jin. Ahora es tu turno. ¿Qué quieres? Naturalmente, te estoy enviando a la muerte. Estamos acabados. Este salón de banquetes es de mi propiedad. La familia Jin no me perdonará. Esta vez, las cosas se han puesto serias. Este banquete de bodas se ha convertido en un festín fúnebre, dada la forma de actuar de la familia Jin. Incluso si nuestras tres familias solo fueran espectadores, me temo que también seremos implicados. ¿Por qué nuestras tres familias no unen fuerzas? ¿Qué te parece? Solo ustedes pocos. ¿Creen que pueden capturarme y entregarme a los Jin? Siéntanse libres de intentarlo. Hermano Feng, tía Kui se escapó del hospital. Perdonaré sus vidas hoy. Vámonos. Tía Kui, nos asustaste de muerte al hermano Feng y a mí. Xiao Xiao, estoy bien. No es necesario ser hospitalizado. ¿Por qué malgastar ese dinero? Hermano Feng. Mamá no quiere tratamiento hospitalario. Así que no vayamos. Yo te trataré de ahora en adelante. Fengter, mamá está realmente bien. ¿Eres tú? Sin embargo, mañana por la mañana, date prisa en volver al campo con Fei Fei. Y escóndete bien. Mientras vosotros dos hermanos estéis a salvo. Incluso si mamá muere. Hermano Fen, iré a buscar la medicina. The film was translated and narrated by M Media. Mamá, tu cuerpo solo sufre de estancamiento de ki sangre. Ya he usado poder espiritual para despejar temporalmente el bloqueo. Posteriormente, todavía necesitamos usar píldoras medicinales para asistir el tratamiento. La refinación de píldoras requiere poder espiritual puro. Parece que solo puedo ir al punto de concentración de poder espiritual del campo para echar un vistazo. En cuanto a esconderme, no hay necesidad. Esta vez planeo primero ir al campo a buscar a Fei Fei, traer a Fei Fei de vuelta, y luego todos nos reuniremos. La oficina del grupo G. Joven maestro. Ese terreno en los suburbios occidentales. Sudakian. La resistencia de la familia Ye todavía se niega a irse. Jin Jun Hao. Las conexiones necesarias ya han sido arregladas. Simplemente procede directamente. Sí. Cierto. Esa hija de la familia Ye se ve bien. Deberíamos traerla de vuelta ya que estamos en ello. Que el joven maestro tenga un nuevo gusto. De acuerdo. Tú arréglalo. Entendido. Aquí es donde la energía espiritual es más fuerte. Olvídalo. Montar la matriz de recolección de espíritu. ¿La energía espiritual dentro de Diezli convergerá? Debería ser suficiente para la refinación de píldoras. GCI. Sigan. La energía espiritual aquí es abundante. GCI. Cultivar aquí produce el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. ¿Por qué la energía espiritual aquí? Está toda surgiendo hacia una dirección. ¿Podría alguien estar logrando un avance aquí? Para causar tal conmoción, debe haber un maestro sin igual presente. Vamos, vamos, vamos. Date prisa y ve a presentar tus respetos. Esta persona es el maestro. ¿Por qué se ve tan joven? Ser capaz de causar una cantidad tan masiva de energía espiritual para la refinación de píldoras podría ser la técnica antigua de refinación de píldoras.
No esperaba que en la Tierra todavía hubiera alguien que conociera esta técnica. Viejo, ¿cuál es tu nombre? Mayor, soy Jin Xiae. Esta es mi nieta, Jin Sigan. Lo ofendimos sin querer justo The ahora. film was translated Por favor, mayor, and no nos lo tenga en narrated by cuenta. M-Media. Abuelo, ¿qué estás haciendo? No pierdas tu sentido de la propiedad. Está bien, ya que fue sin intención, y mi tarea también está completa. La energía espiritual circundante ya ha sido drenada por mí. Encontrarse es el destino. Respecto a los eventos de hoy, no corras la voz afuera. Todavía tengo una píldora aquí. Te la daré. Bien. Gracias, mayor, por otorgar esta medicina. ¿Qué clase de persona era esa? Agotó toda la energía espiritual circundante, y simplemente dejó esto atrás. No seas presuntuoso. La técnica antigua de refinación de píldoras se perdió hace mucho tiempo. El hecho de que él pueda producirla tan fácilmente demuestra que la identidad de esta persona es extraordinaria. Además, esta píldora también puede curar mi lesión oculta. Abuelo, debes estar bromeando, dejando de lado si esta persona realmente conoce la técnica de refinación de píldoras, solo considerando que tú eres el jefe de la familia Jiang. Todo el equipo médico de Jiangnan fue inútil respecto a tu lesión oculta, y crees que solo confiando en esta píldora oscura y negra puedes curarte por completo. Abuelo, ¿qué te parece esto? Primero llevemos esta píldora de vuelta a la familia Jiang, y dejemos que el anciano Hua, la mano divina de Jiangnan, la examine. Una vez que confirmemos que no es venenosa, la tomaremos. Abuelo. ¡Qué alivio! Esta sensación de euforia no la he sentido en años. Esto es verdad. Parece que la técnica antigua de refinación de píldoras es realmente extraordinaria. Si tan solo no se hubiera ido, en nombre del ancestro. Sigan, moviliza rápidamente la red de inteligencia de nuestra familia. Cueste lo que cueste, debemos encontrar los rastros del ancestro. Quiero tomar al ancestro como mi maestro. Sí, abuelo. Ye Fei, la hermana menor de Ye Wufeng. La casa antigua de la familia Ye. Hermano, hoy es el aniversario de tu muerte. Papá está desaparecido. Madre se quedó en la ciudad para soportar la ira. Pero yo, como un cobarde, me estoy escondiendo aquí. Hermano, ¿qué debo hacer exactamente? ¿Qué debemos hacer? Fácil. Ven conmigo. Sirva bien al joven maestro Jin. Te garantizo que vivirás una vida de lujo. No lo dije. Mi familia no se va a mudar. Esta vez no tienes elección. Los procedimientos están aquí. Por favor, ven conmigo. ¿Cómo pudo pasar esto? Simplemente estás intimidando a la gente. ¿Y qué si te intimidamos? Gente pobre y humilde como tú. Nacieron para ser intimidados por mí. Derríbalo. A menos que muera aquí hoy. De lo contrario, ni lo pienses. Te di respeto, no. Ataquen. Agarren a esta mujer. Una casa en ruinas, que hay que extrañar. Sirva bien al joven maestro Jin. No es mejor vivir en una villa. Desprecio. No me toques. Incluso si muero hoy. No iré contigo. Desagradecido. Sujétenla bien. Quiero que vea con sus propios ojos. Esta vieja casa, como la derribo. Manos a la obra. No. Deitant. Hermano, ¿Qué?
Este es tu hermano. No murió. ¿Te atreves a tocar a mi familia? ¿Has pensado en cómo quieres morir? Morir. Estamos actuando bajo las órdenes de la familia Jin. Y tenemos procedimientos oficiales. Debes largarte, te guste o no. Podría ser que tú, mocoso, tengas la audacia de oponerte a la familia Jin. La familia Jin. Es la familia Jin otra vez. Las dos personas que conocimos cuando llegamos. El anciano también se llamaba Jin. Podría ser. Así es. Te diré la verdad. Es el joven maestro Jin, quien se encaprichó con esta tierra. Joven maestro Jin. Él es el príncipe heredero de Jiangnan. No hay nada que no pueda obtener, una vez que pone sus ojos en ello. Príncipe heredero. Solo confiando en él. Insolencia. Como te atreves a despreciar al joven maestro Jin, creo que ya has vivido suficiente. Hermano, que pudieras regresar sano y salvo. Incluso si derriban esta casa. No importa, la familia Jiang es inmensamente poderosa. Suda Jiang está trabajando para el joven maestro Jiang. No podemos resistirnos. Vámonos, de acuerdo. Ahora sabes que debes irte. Demasiado tarde. A menos que tú, Ye Fei, te desnudes y te metas voluntariamente en la cama del joven maestro Jin. Nosotros podríamos dejar ir a Yi Wufeng con un cadáver intacto. No mates a mi hermano, te lo ruego. Fei, no necesitas rogarles. No son dignos de mi atención. Incluso la familia Jin, frente a mí, no es más que chusma. Hermano, tú. Mocoso. Pagarás el precio por tus palabras. Ataquen todos. La familia Jin ha llegado. Una hedora pobreza y bajeza. Absolutamente repugnante. Joven maestro, este bastardo dijo que la familia Jin es basura sin valor. Debe estar loco. El joven maestro está aquí. ¿Por qué no te arrodillas y aceptas tu muerte? Solo confiando en él. No es digno. Mi familia Jin ha estado atrincherada aquí durante medio siglo. Si tan solo golpeamos el suelo con el pie, toda la región de Jiangnan temblará. Hoy, a menos que poseas una identidad inigualable, tienes garantizado morir. Joven maestro, usted piensa demasiado bien de él. Él es solo el hermano de Ye Fei. Una persona patética. ¿Conoces a Jin Xiae? ¿Conoces a mi abuelo? Imposible. Este Yi Wufeng conoce al jefe de la familia Jin. Entonces, no estaba yo buscando la muerte. Hermano Ye. Así que resulta que esto fue un malentendido entre miembros de la familia. Familia peleando contra familia. Lo que pasó justo ahora fue un malentendido. Hermano, ¿cómo conoces al viejo maestro Jiang? En el camino hacia aquí, viendo que era lamentable, le otorgué una píldora. Yi Wufeng, incluso al inventar historias necesitas lógica. Toda mi familia Jin domina Jiangnan con un poder abrumador. ¿Qué clase de elixir milagroso requiere que tú lo otorgues? Te mataré. No sería matarlo, dejarlo ir demasiado fácilmente. Atreverse a usar el nombre de mi abuelo para inventar historias aquí. Si no hacemos un ejemplo de él, en el futuro, ciertamente habrá esos tontos imprudentes que finjan ser importantes. Rómpale las 4 extremidades. Arrójenlo a la calle más concurrida. Quiero que el mundo sepa. Esta es la consecuencia de ofenderme a mí, la familia Jin. Son noticias sobre el mayor. Sí, abuelo. Su nombre es Ye Wufeng. Su hogar ancestral está cerca. Vino hoy, probablemente a recoger a su hermana del campo. Joven señorita, el proyecto de demolición a cargo del joven maestro está cerca. Escuché que tuvo algunos problemas. ¿Quieres ir a echar un vistazo? ¿No ves que el abuelo y yo estamos discutiendo asuntos importantes? Además, Jiang Yunao, ese pequeño tirano, ¿quién le causaría problemas? Algo no está bien. La casa ancestral del mayor Ye está justo por aquí. Nuestro sitio de proyecto de demolición también está cerca. Podría ser. Abuelo, no podría ser una coincidencia así, ¿verdad? Hola. Sí. De acuerdo, entiendo. Volveré inmediatamente. Anciano Wei. He tenido algunos problemas. Debo volver de inmediato. En cuanto a ti, vigila de cerca a tu hermano personalmente, incluso si existe la más mínima posibilidad. No permitas que él tenga el riesgo de ofender al mayor Ye. De acuerdo, entiendo. Hermano, rindámonos. No podemos resistir a la familia Jiang. Si algo te pasa, la persistencia de madre todos estos años, será todo en vano. Nunca podremos reunirnos de nuevo. Confía en mí. La muerte es inminente, y aún así sigues actuando aquí. Ataquen todos.
Creo que los que deberían morir son ustedes. En realidad eres un artista marcial. Con razón eres tan arrogante. Joven maestro. Él es un artista marcial. No podemos con él. ¿Qué debemos hacer? Hermano, ¿cómo te volviste tan poderoso? No te preocupes, en el futuro nadie jamás volverá a intimidarte. Ridículo. Yu Feng, siempre hay alguien mejor. Más allá de las montañas, hay montañas, ya que eres un artista marcial. Deberías saber cuán cruel es este mundo. ¿O acaso crees que eres invencible bajo el cielo? Sin mencionar asuntos lejanos, aquí en Jiangnan. Mi familia Jin tiene varios artistas marciales. Incluso un gran maestro presidiendo sobre nosotros. ¿Y tú? No eres más que una hormiga. ¿Qué te parece esto? Te arrodillas ante mí ahora mismo. Todavía puedo aceptarte y reclutarte en nuestra familia Jin. Cuando el gran maestro salga de su reclusión, quizás se apiade de tu talento y te dé alguna orientación. Lo he dicho. La familia Jin para mí no es más que pollos de arcilla y perros de cerámica. No seas desagradecido. En todo Jiangnan, incluso un perro de la familia Jin es superior a los demás. ¿Cómo te atreves a menospreciarnos? Bien, Yu Feng. Ciertamente pagarás el precio por tus acciones. Vámonos. Dije que podías irte. ¿Qué? ¿Estás intentando matarnos ahora? No mato perros sin nombre. Pero de verdad eres demasiado ruidoso. Hermano, mataste a alguien. Yu Feng, aunque menosprecio a su Daqian, incluso al golpear a un perro, uno debe considerar a su dueño. Tus acciones de hoy. Esto es una declaración de guerra contra mí, contra toda la familia Jin. The film was translated and ¿Qué? narrated by M Vas a Media. matarme. Totalmente imprudente. Sí, eres un artista marcial. Ciertamente tienes tus propios medios de supervivencia. Pero tus amigos, tu familia, pagarán un alto precio por tus pensamientos de hoy. Gracias por el recordatorio. Después de que mueras, haré que toda la familia Jin baje y se reúna junta. Me equivoqué. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Esta casa, ya no la derribaré. Dinero, mujeres, puedo dártelo todo. Hermano, él es el joven maestro mayor de la familia Jiang. Así es, Fei Fei. De verdad me gustas. Si tan solo aceptas, me casaré contigo inmediatamente. Seré el cuñado de tu hermano. Seremos familia, ¿verdad? No eres digno. Deitan. Hermana, por fin llegaste. Este pequeño gamberro quiere matarme. Incluso quiere aniquilar a toda la familia Jin. ¿No temes que tus palabras se te atraganten? Dile rápidamente a tu gente que lo derribe. Si Yan saluda al mayor Ye. Que mayor Ye. Hermana, él es solo un pequeño gamberro. Que mayor Ye. Es solo un pequeño lindo. Mayor Ye. Mi hermano ha sido muy ofensivo. Le ruego al mayor Ye que lo perdone. Tu familia Jin, atrincherada en la región de Jiangnan durante más de medio siglo, incluso si pisas fuerte, puedes sacudir la zona 3 veces. Todavía necesito expiar por ti. Mocoso, ¿cómo te atreves a hablar así en público? Simplemente estás haciendo que la familia se gane enemigos por todas partes. Mayor Ye, se debe a la disciplina laxa de mi familia Yunao habló. Palabras tan blasfemas. Causarle problemas al mayor Ye es algo que 1000 muertes no pueden expiar. Jiang Yunao, ¿por qué no te arrodillas todavía? Hermana, estás loca, o todo el mundo se ha vuelto loco. Yo, un digno descendiente directo de la familia Jin, ¿por qué debería arrodillarme ante un mocoso desconocido? No me arrodillaré ni aunque muera. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Yunao, ¿sabes qué? El abuelo sufrió lesiones internas durante años. Y fue solo porque el mayor Ye le otorgó medicina, que se recuperó por completo. Después de esta noche, el abuelo también ofrecerá un banquete para el mayor Ye. Al humillar al mayor Ye de esta manera, estás humillando al benefactor, que salvó la vida del abuelo. Eso debe ser falso. La enfermedad del abuelo era incurable hace mucho tiempo. ¿Cómo puede él? Suficiente. Si no admites tu error ahora, no me culpes por expulsarte de la familia Jiang. De acuerdo, mayor Ye, me equivoqué. Mayor Ye, si Yan sabe que Yunao cometió un error tan grave, que la muerte es insuficiente para la expiación, pero por favor, considere que nuestra familia Jiang está dispuesta a someterse, y perdone la vida de Yunao. Fei Fei, ¿cómo quieres tratar con él? ¿Yo? No lo sé. Aunque me intimidaron, también trajeron a hermano de vuelta. Escucharé a hermano. Él acaba de intentar romper mis 4 extremidades. Entendido.
rompan las 4 extremidades de Jiang Yunao. Sí, no. ¿Quién es Ye Feifei? Nuestro jefe de familia. Solicita tu presencia. Si te niegas, irás incluso y tenemos que romperte ambas piernas. ¿Qué quieres decir? No conozco a ningún jefe de familia. ¿Hermano? ¿Por qué buscas a mi hermana? Tú eres Ji Wufeng. ¿Qué hiciste exactamente? No lo sabes claramente. Mataste a Xian Tianlei. La familia Jin está naturalmente furiosa. No podemos hacerte nada a ti, pero tu familia debe pagar por tu error. Este es verdaderamente el estilo habitual de la familia Jin. Lo he presenciado. La familia Jin es el cielo sobre toda la región de Jiangnan. Mocoso, si no quieres que tú o tu familia sufran, ríndete obedientemente. Ataquen. Mayor Ye. Yo sé que me equivoqué. Estoy dispuesto a romperme mis 4 extremidades. Por favor, perdóname. Perdóname. Llévenselo. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. The film was translated and narrated by M Media. Mayor Ye, lo que acaba de suceder fue un accidente. Investigaré seriamente, exactamente quién fue, quién usó el estandarte de nuestra familia Jiang, para estafar y engañar afuera. Le daré una respuesta satisfactoria. Incapaz de derrotarme, recurres a amenazar a mi familia. Este método es exactamente el mismo que dijo el joven maestro Jin. Afirmas que no sabes quiénes son. Debería creerte. Mayor Ye, realmente no los conozco, pero con respecto a este asunto, se debe de hecho a la mala gestión de subordinados y falta de disciplina de nuestra familia Jiang. Después, rectificaré la situación adecuadamente. Si el mayor Ye sabe quiénes son, la familia Jiang está dispuesta a eliminar todo por el mayor Ye. Incluso se involucra a las familias Shi, Wang y Lin. Así que fueron ellos. Emita una orden de inmediato, para incluir en la lista negra y reprimir a las familias Xi, Lin y Wang. Haga que ellas, en la región de Jiangnan, desaparezcan por completo. Sí, joven señorita mayor. Eres tan poderoso. Una sola frase puede causar que 3 familias importantes sean aniquiladas. Nuestra familia Jiang también es razonable. Si alguien de fuera usa el nombre de nuestra familia Jiang para estafar y engañar, intimidando a otros, nuestra familia Jiang ciertamente no dejará que esto pase fácilmente. Además, el mayor Ye es nuestro invitado de honor de la familia Jiang. Señor Ye, este es el colgante de jade del anciano invitado de nuestra familia Jiang, con un estatus igual al del jefe de familia. El abuelo tiene algo urgente que atender y no puede venir, pero me pidió que le entregara este objeto. Después de esta noche, el abuelo ofrecerá un banquete para expresarle personalmente su gratitud. Aunque las acciones de la familia Jin son excesivamente dominantes, también coinciden con mi estilo de hacer las cosas. Justo, el banquete después de esta noche hará que mi nombre completamente sea famoso en todo Jiangnan. Veamos quién se atreve en el futuro a tocar fácilmente a mi familia. Entonces no molestaré a señor Ye y a la señorita Ye en su conversación. Nos vemos esta noche. Si quieres mirar, entonces mira con audacia y libertad. Tu hermano no es alguien con 2 cabezas. ¿De qué hay que tener miedo? Me temo que esto es un sueño. Cuando el sueño termine, la casa vieja será derribada. Y no me quedará nada. Hermano, ¿dónde has estado exactamente todos estos años? Esto. Realmente no puedo decirlo. Pero no te preocupes, hermano no se irá de nuevo. Y nadie jamás volverá a intimidarte a ti o a madre. De acuerdo. Hermano, creo todo lo que dices. De acuerdo. Ya eres una persona adulta, y sin embargo sigues llorando. Vamos, empaca. Vamos a buscar a madre. Esta vez, nosotros La villa de la familia Shi. capturamos a la hermana de Ji Wufeng. Me niego a creer que este chico no se someterá obedientemente. Esta familia Jin de repente está organizando un banquete. Esta noche, deja que la sangre de Ji Wufeng consagrar este banquete. Esto le permite a la familia Jin acreditarnos un mérito. Ir a capturar a una niña. ¿Por qué sigue sin haber noticias después de tanto tiempo? Llámalos y pregunta. Jefe de familia, esto es malo. El grupo sufrió un ataque desconocido. La cadena de capital se rompió. El grupo desapareció. ¿Qué quieres decir? En un instante. Se derrumbó. Yo tampoco lo sé. Parece que la familia Jiang hizo un movimiento. La familia Jin. Se acabó. La familia Jin debe saber sobre el asunto de Xian Tianlei. Por eso atacaron a tu familia Shi. Jefe de familia, algo terrible ha sucedido. El grupo está siendo bloqueado por la familia Jin. Todos en la familia están empezando a huir. ¿Qué? ¿Qué pasó? La familia Jin también atacó a mi familia Lin. Jefe de familia, usted ya lo sabe. No solo los negocios de la familia Lin han desaparecido. Los guardaespaldas entrenados por la familia Lin también han muerto todos. Las personas que enviaste a capturar a Ye Feifei también han perdido el contacto. Una vez que la familia Jin hizo un movimiento,
realmente poseyó el ímpetu de un rayo. Nuestras 3 familias, que han administrado la región de Jiangnan durante años, ni siquiera merecen ser mencionadas para ellos. ¿Por qué? Claramente esta noche podríamos haber enviado al principal culpable encima. No. Podemos morir. Pero porque él, el principal culpable, debería tener permitido vivir libremente en el mundo. Nuestros negocios familiares han desaparecido. ¿Qué podemos hacer? Eso está mal. Todavía tenemos una oportunidad. Exacto. El banquete de esta noche fue organizado especialmente por el viejo maestro Jin, para agradecer a su salvador. Y el banquete especialmente organizado. El viejo maestro valora mucho su reputación. Definitivamente, invitará a figuras famosas de todos los ámbitos de la vida en Jiangnan para asistir. Cuando llegue el momento, nosotros solo necesitamos declarar la verdad en el banquete. Y alguien seguramente matará a Ji Wufeng. Nuestros negocios han desaparecido. Pero Ji Wufeng tampoco debería esperar tener un momento fácil. Así es. Juntos. Pereceremos juntos. ¿Quiénes son estas 2 personas? ¿Por qué me resultan un poco desconocidos? He luchado en Jiangnan durante muchos años. Figuras con nombres y reputaciones, aunque no los he conocido a todos. Conozco a la mayoría de ellos. Pero esta persona es verdaderamente un extraño. Sí, si hubiera sabido que recibiría tanta atención, debería haber arrastrado a Fei Fei para que viniera conmigo. Fei Fei no ha visto a su madre en mucho tiempo. Dejemos que tengan una buena reunión hoy. Además, te traje aquí para comer buena comida. ¿No quieres? Por supuesto que quiero. Es solo que tengo un poco de ansiedad social. Lin Zetian. Chao Chao. Eres tú. La belleza del campus de aquel entonces. Sigue siendo tan hermosa ahora. No es ese Ji Wufeng. Ji Wufeng. Escuché que no lo era. ¿Qué tiene de difícil decirlo? Entre nosotros, viejos compañeros de clase, ¿quién no sabe que Ji Wufeng era ingenuo y adorable? Él murió. Cuenta como purificar el aire. ¿Tonterías? El hermano Feng está aquí mismo, perfectamente bien. Y aún así dices que está muerto. No solo careces de reverencia por la vida, ni siquiera entiendes el respeto entre las personas. Chao Chao. Solo lo dije casualmente. No te enojes. Ji Wufeng. No te importa, ¿verdad? Lin Zetian, si no sabes hablar, simplemente cállate. Chao Chao. Estoy siendo amable. Le estoy recordando amablemente a Ji Wufeng que no olvide su estatus. No creas que, solo porque puedes entrar a lugares de alta gama, eres superior a los demás. O han sido completamente transformados. Pero mira lo ridículamente que estás vestido. Lo sé. Todavía tienes autoconciencia. Después de todo, somos viejos compañeros de clase. Si realmente no tienes otro lugar a donde ir, puedes ir a solicitar un puesto de limpieza en el grupo Xi. Yo soy una ejecutiva allí. Aceptarte. Todavía es posible. La familia Xi está a punto de ser destruida. ¿De dónde viene el grupo Xi? La familia Xi, esa es una de las 3 grandes familias de Jiangnan. Ji Wufeng, estás loco. ¿Cómo te atreves a hablar tan irrespetuosamente? Si estas palabras llegaran a oídos del joven maestro Xi, Ji Wufeng, seguramente morirás. Ji Wufeng, arrodíllate inmediatamente. De lo contrario. Basta, Lin Zetian, ¿por qué tienes que atacar al hermano Feng? Chao Chao, es Ji Wufeng quien es arrogante y engreído, mostrando desprecio por todos. Simplemente le estoy recordando amablemente su propio estatus. Esta vez puedo dejarlo ir por tu bien. Pero si se niega a arrepentirse, tarde o temprano causará un gran desastre. Entonces me gustaría ver qué gran desastre puedo causar. Ji Wufeng, estás verdaderamente perdido. Lin Zetian es un ejecutivo del grupo Xi. Este también es el banquete de la familia Jiang. Si arruinas las cosas, nadie podrá limpiar tu desastre. Hermano Feng, ella tiene razón. La familia Jiang es una montaña en Jiangnan, que no puede ser superada. Todavía necesitamos mostrar algo de respeto. ¿Acaso Fei Fei no te lo dijo ya? Vine aquí precisamente porque fui invitado por la familia Jing. En cuanto a este Lin Zetian, si insiste en molestarme, entonces no me importa encargarme de él. Quien te invitó fue la señorita mayor de la familia Jiang, pero esta noche, el patriarca de la familia Jiang también estará presente. En resumen, deberíamos temporalmente mantener un perfil bajo. Solo trata a este Lin Zetian como un pedo y déjalo pasar. Tu descripción. Ya que no somos bienvenidos aquí, hermano Feng, vámonos. El joven maestro Xi también está en el banquete. Que se las arreglen solos. Chao Chao, ¿de verdad quieres quedarte a su lado? Durante la universidad, siempre fuiste nuestra belleza del campus, durante todos estos años. Uy, que te ha ido bastante bien. La persona a tu lado debería ser un joven prometedor, apuesto talento, y no alguien como este, tipo arrogante y engreído. Si te quedas a su lado, estás mal de la cabeza. Lin Zetian, ¿con quién estoy? No tiene nada que ver contigo. Quizás a tus ojos, la familia Xi es bastante poderosa, pero yo sexta personalmente antes. El jefe de la familia Xi, delante de nuestro hermano Feng, no se atrevería a moverse. Si no lo crees, eso es debido a tu ignorancia y falta de perspicacia. Hermano Feng, vámonos.
Toma el vino. No lo desperdicies. Hermano Feng, por favor, no te enfades con ellos. Estas personas son simplemente miopes. No saben que siempre hay alguien más fuerte y poderes mucho más allá de ellos. No te preocupes, ni siquiera les presto atención. Chen Xiao Xiao. Alguien como tú, que se precia de ser distante. Lin Ruolan. Vendría realmente a este tipo de reunión de la alta sociedad. Buscando amigos. ¡Qué lástima! Un patito feo sigue siendo un patito feo. Lin Ruolan. Xi Yuan. ¿Están ustedes dos realmente en el banquete? ¿Por qué? ¿Estás sorprendido? Un banquete al que asisten figuras de la alta sociedad como este, que Xi Yuan y yo estemos aquí. No es perfectamente normal. Xi Yuan. ¿Eres tú, sin embargo? Trayendo a un pequeño paleto aquí. Lo que realmente hace que la gente se sienta extraña. Ching Chao Chao. Recuerdo que solías preferir a los hombres ricos. ¿Cómo es que el que está a tu lado ahora parece estar un poco por debajo de ti? Tiempos desesperados. Pero no tienes que rebajarte tanto, ¿verdad? Lin Ruolan, Xi Yuan. Tuvimos fricciones por los pedidos antes. Eso es cierto, pero no debería su enfoque ahora, comparado conmigo, estar más centrado en sus respectivas familias. Chen Xiao Xiao. ¿A qué viene esa mirada de lástima y caridad? ¿Crees que solo por tus pocas palabras te dejaré ir? Al verte así, cada vez que te veo, quiero golpearte. Hermano Feng, eso fue tan satisfactorio. ¿De verdad te atreviste a golpearme? Aliento fétido y lengua viciosa. Si no te golpeo a ti, ¿a quién debería golpear? Te atreviste a golpear a mi mujer. Te estoy dando una oportunidad ahora. Arrodíllate ante mí inmediatamente. Haz una reverencia y discúlpate de inmediato. Entonces consideraré perdonarte la vida. En cuanto a ti, Ching Chao Chao, si logras satisfacerme, perdonaré tu descortesía. ¿Cómo se atreven dos meras hormigas a clamar tan fuerte? Bastardo. En la región de Jiangnan, hay gente que puede dar oportunidades a las familias Xi y Lin. No es que no haya nadie, pero definitivamente no serás tú. Hermano Feng, discutir con ellos es inútil. Vayamos a comer algo delicioso. Nos ofendiste y todavía crees que puedes irte. Ni lo sueñes. Chao Chao no desea ver sangre aquí. Pero insistes en buscar tu propia perdición. Creo que el que busca su propia perdición eres tú. Esta persona puede hacer que el joven maestro Xi esté tan furioso. Realmente está buscando la muerte. Las familias Xilin más la familia Wang. Todas buscan el liderazgo de la familia Jin. Que este mocoso sea tan arrogante y presuntuoso. Incluso si logra sobrevivir esta noche por suerte, en el futuro, no tendrá un momento de paz. Así es. Aquellos que desean arrodillarse, ¿no deberían arrastrar a los que están de pie? Al arrodillarte, también debes considerar ante quién te arrodillas. Poder arrodillarse ante mis familias Xilin no es vergonzoso. En cuanto a ti, ¿de qué sirve estar de pie? Todavía no escaparás de la palabra muerte. Este es el banquete de la familia Jiang. ¿Por qué actúan con tanta superioridad? Intentando reprimirme con la familia Jin. Necio, permítame decirle la verdad. Los patriarcas de mis familias Xi y Lin y el patriarca de la familia Wang están todos aquí. ¿Crees que a la familia Jiang le importarían las vidas de ustedes dos? Hormigas. ¿Y ahora qué? ¿Conoces el miedo ahora? Te daré una salida. Siempre y cuando te desnudes. Y me sirvas hasta que estés satisfecho. Consideraré dejarte ir. Xi Yuan, ¿y tú? Roland. ¿Yo? Eso. Simplemente no he jugado con este tipo antes. Además, podemos jugar juntos. Después de que terminemos de jugar, se lo daremos a este chucho. Que felices somos jugando juntos. No es así. Joven maestro Xi, usted. Chao Chao, Yu Feng. Golpeó a alguien en público. Aún así, no lo dejarás. Absolutamente no dejaré al hermano Feng. Bien, bien, bien. Todos ustedes deben morir hoy. ¿Cierto, Lin Zetian? Ellos son tus compañeros de clase, ¿no es así? Ellos no lo son. Hace mucho tiempo que no tengo nada que ver con ellos. Este Yu Feng es arrogante y desprecia a todos, extremadamente desenfrenado. Incluso dijo que la familia Xi sería destruida. Dijo que la familia Xi destruida. Bien. Te dejaré ver en un momento. Si es mi familia Xi la que es destruida, o si tú pereces. Este banquete está a punto de comenzar. La familia Jin nos pidió que esperáramos aquí. ¿Qué quieren decir exactamente? Hola, Xiao Yuan, ¿qué pasa? Hola, papá. Alguien acaba de golpearme. ¿Qué? ¿No vienes tú también a asistir al banquete de la familia Jin? ¿Quién se atreve a golpearte? ¿Yo? Hola, tío Xi.
Por favor, venga primero al vestíbulo del hotel, y lo sabrá. ¿Cierto? ¿Dónde está mi padre? Dile que venga también. ¿Quién es tan audaz como para causar problemas en el banquete? Sea quien sea, debe morir. Aunque la noticia de la destrucción de mi familia Lin está a punto de ser expuesta, no significa que cualquier gato o perro callejero pueda intimidarnos. No está mal. Solo esperar aquí. No es la manera. ¿Por qué no tomamos la iniciativa y lidiamos con esta persona? De paso, también podemos ganarnos el favor de la familia Jin. Los patriarcas de las dos principales familias de élite, apareciendo por este paleto. Chico, si logras mantenerte con vida, esto será toda tu vida, algo de lo que presumir. Vivir. Definitivamente va a morir. Xiao Xiao, estás realmente confundida. Si te hubieras ido antes con Lin Zetian, no habrías sido implicada por Yu Feng. Claramente, ellos fueron los que nos provocaron primero. Esperen a que lleguen los dos patriarcas. Aún no sabemos quién morirá. Chen Xiao Xiao. Será mejor que recuerdes tu arrogancia actual. Ya veré. ¿Quién se atreve a tocar a mi hijo? Papá. Xiao Yuan. ¿Estás bien? Esto. Roland, ¿qué le pasó a tu cara? Papá, tío Xie. Las heridas de Xi Yuan y las mías fueron todas infligidas por ese mocoso. Mocoso, no está mal. Di tu nombre. Exterminaré a toda tu línea familiar. Todos perecerán. Me preguntaste mi nombre. Eres tú. Yu Feng. Papá, lo conoces. Más que solo conocerlo. Xian Tianlei fue asesinado por sus propias manos. Ahora, ¿quién exactamente va a morir? ¿De verdad te atreviste a venir al banquete de la familia Jin? Bien, bien, bien. Nos ahorra la molestia de tener que buscarte. Tú ahora, suicídate aquí para disculparte con la familia Jin. Patriarca Wang, ¿qué quieres decir con esa afirmación? Olvidaste lo de ayer. Olvidar como podríamos olvidar. Ayer, en la boda de Xian Tianlei, ustedes dos irrumpieron. Primer asesinato del maestro Chen. Y luego matar a Xian Tianlei. Arruinaste toda la boda. Xian Tianlei pertenece a la familia Jin. Ahora la familia Jin está furiosa y ha impuesto un castigo. Nuestras tres familias están al borde de la destrucción. Como podríamos verte, disfrutando aquí. Así es. Yu Feng, ya que has venido, entonces tu momento es verdaderamente perfecto. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué destrucción? No es todo culpa suya. Pero no tengas miedo. Aunque la familia se ha ido, la familia Jin no nos mató. Yu Feng morirá con certeza. La familia Jin quiere destruir a vuestras tres familias. Es de hecho por mi culpa. Pero no es para vengar a Xian Tianlei. Es solo que la gente que enviaste al campo para capturar a Fei Rei, todos han perdido el contacto. ¿No tienes curiosidad? ¿De dónde fueron? Ya que puedes decir eso. Eso prueba que hace mucho tiempo fueron eliminados por Yu Feng. Es difícil de adivinar. Solo murieron unos pocos lacayos. ¿Crees que nos importaría? Eso es verdaderamente ridículo. Yu Feng, dices que la familia Jin destruye nuestras tres familias. No es por Xian Tianlei. Podría ser que sea para ganarse tu favor. Chico, admito que eres un poco más capaz que yo. Pero aún así, ¿qué diferencia hay? Como dijo mi padre, aunque la familia Xi está destruida, todavía estamos vivos. Todavía podemos crear infinitas posibilidades. Pero tú, una vez muerto, no te quedará nada. Parece que tienes algún malentendido sobre la decisión de la familia Jin. En ese caso, no malgastaré más aliento. Llamaré directamente a Jin Ziyan y dejaré que ella te lo diga. Jin Ziyan es la joven señorita mayor de la familia Jin. Aunque sea una mujer, también es la futura cabeza de familia, designada personalmente por el viejo maestro Jin. Ella es la mujer más distinguida de Jiangnan. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a llamarla por su nombre, directamente? Parece que tú también sabes que no tienes ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Por eso te atreves a decir tonterías aquí. Te aconsejo que no tengas tales pensamientos. Después de todo, en este mundo, todavía tienes familiares y amigos, ¿no es así? Ofender a la familia Jin, una familia tan prominente. Las formas de hacer la vida peor que la muerte son abundantes. Ustedes, hermano Feng, tienen tanta confianza. ¿Podría la familia Jian realmente? Jin Ziyan, ya he llegado al lugar del banquete. Ven aquí un momento. De acuerdo.
Ella llegará de inmediato. ¡Qué ridículo! Insolencia. Seguramente morirás. Todo Jiangnan. ¿Quién lo conoce? Las reglas de la señorita mayor Jiang. Ella nunca muestra su rostro antes de que comience el banquete. Una vez, alguien se aprovechó de su cooperación con la familia Jiang, exigiendo a la fuerza ver a la señorita Jiang. Inmediatamente le rompieron las extremidades, y fue arrojado fuera. Al presumir, al menos deberías considerar la lógica. Si la señorita Jin estuviera realmente disponible a su entera disposición, no se sometería toda la familia Jin a él. ¿Es eso posible? Sé que todos los presentes aquí me desprecian. Incluso si ya soy incapaz de valerme por mí mismo. Todavía quieres pisotearme. Pero... tú. No, sé, puede hacer. Todavía queda un minuto. Un momento. Dicen que te estás volviendo arrogante. Y realmente te estás inflando, ¿no es así? Un minuto, ¿verdad? Entonces permítame grabar un vídeo para usted. Veamos si después de un minuto será su payasada, mentira la que quede expuesta, o si realmente puede cambiar las tornas contra todo pronóstico. Yu Gufeng, deja de fingir. Todos somos compañeros de clase. Sabemos exactamente cuál es tu situación familiar. Incluso si te has vuelto más fuerte ahora, pero ¿cómo puedes tú solo compararte con la acumulación de varias generaciones de otros? Por el bien de tu pobre madre. Simplemente inclina la cabeza obedientemente. No olvides, este es el banquete de la familia Jiang. Si provocan problemas activamente, y la familia Jiang se enoja, ninguno de ustedes podrá escapar. Además, creo en el hermano Feng. En un minuto, la señorita Jiang definitivamente llegará. Estás equivocado. Quedan 10 segundos. Solo quedan 3 segundos. Yu Feng, estás destinado a no ser más que un bufón. 3, 2, 1. La señorita Jin ha llegado. Señorita Jin ha llegado. No esperaba que la señorita Jin llegara temprano hoy. No hemos preparado mucho. Señorita Jin, con respecto al asunto de Xian Tianlei. El asunto de Xiang Tianlei, ya lo sé todo. Eso está bien. Señorita Jin, el principal culpable que mató a Xian Tianlei está aquí mismo en el banquete. Le imploro a la señorita Jin que ejecute a esta persona. Siente el patriarca Xi que la muerte de Xiang Tianlei fue demasiado lamentable. Extraño. Xian Tianlei hizo tantas cosas por la familia Jin. ¿Por qué la señorita Jin suena disgustada al hablar de él? Y este chico, Yu Gufeng, dijo que la señorita Jin vendría. Y de hecho lo hizo. Podría ser que los dos realmente tengan algún tipo de relación. Señorita Jin, la muerte de Xian Tianlei es una gran pérdida para la familia Jin. Los tres estuvimos presentes, pero fuimos incapaces de detener que esta tragedia sucediera. Estamos dispuestos a soportar la ira de la familia Jin. Sin embargo, esta persona, en el banquete, habló salvajemente y calumnió a la familia Jin. También carga con el crimen de asesinar a Xian Tianlei. La muerte no es suficiente para expiar sus pecados. Exacto, señorita Jin. Esta persona menosprecia a todos. Deberíamos romper su arrogancia, haciendo que no pueda vivir, ni pueda morir. Bien dicho, entonces, lo que quiere decir es, que quiere que muera después de sufrir torturas interminables, y que luego implique también a su familia. ¿Es eso correcto? Sí. Hermano Feng, ¿qué está pasando? No sé. Señorita Jiang, yo... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Señorita Jin, ¿por qué está pasando esto? Jiang Ziyan trata, con cortesía, ¿qué derecho tiene usted a darle órdenes? Todos, aunque la hora del banquete aún no ha llegado. Por favor, permítanme anunciar algo. Como todos saben, el patriarca de la familia Jiang, que es mi abuelo, siempre ha gozado de mala salud. Buscamos médicos famosos por todas partes, pero fue en vano. Pero hoy, fue curado por Señor Ye. Este banquete fue organizado por él para expresar su gratitud, y también para solicitar formalmente su aprendizaje. Sin embargo, debido a un asunto urgente, no pudo ausentarse. Por lo tanto, me encargó que viniera aquí y le pidiera a Señor Ye que lo aceptara como discípulo. No, esto es imposible. Esto no puede ser verdad. No puede ser verdad. Yu Gufeng cometió un crimen monstruoso. Él es el que merece morir. Sí. Nuestra familia se ha ido. Porque él todavía sigue vivo. Eres estúpido. Xian Tianlei usó el nombre de la familia Jiang para cometer todo tipo de fechorías. Murió bien. De lo contrario, estás organizando un banquete para agradecerme. No habría escapado de la muerte. Además, de hecho, te atreviste a ir y
capturar a la hermana de Señor Ye. Originalmente tenía la intención de destruir tus negocios familiares y dejarlo así, pero insististe en buscar la muerte. Arrastrenlos fuera por mí. De ahora en adelante, no quiero volver a verlos. Sí, joven señorita mayor. Llévenselos, joven señorita mayor. Somos miembros de las 3 grandes familias. Joven señorita mayor. Por favor, pídale a Señor Ye que me acepte como discípulo. No tengo intención de tomar discípulos. Antes de venir, el abuelo ya se había preparado, mentalmente, pero con respecto a la negativa, todavía le pido a Señor Ye que se lo diga personalmente. No tenía algo que atender y por eso no pudo venir. Por eso vine personalmente, para invitar a Señor Ye. Señor Ye, por favor, acérquese y eche una mano. Chao, chao. Tú juega aquí primero. Iré a reunirme con el viejo Jin. Sí. Madre. ¿Por qué no entras? Fenker, madre te estaba esperando. Así es, esperando a que ustedes, madre e hijo, estuvieran juntos, para poder explicarles las reglas correctamente. Reglas. Exacto, últimamente no me he sentido bien, y he empezado a recordar, por eso les permití asistir al banquete de cumpleaños. Pero no importa lo que pase en el banquete, no importa qué promesas se les hagan, no tienen permitido tomarlas en serio. Además, no necesitan albergar ninguna idea irreal. Cuñada mayor, olvídate de mí. Pero, Fenker, él es el nieto biológico del viejo maestro. Él, ¿qué es él? De todos modos, si no pueden cumplir, ni siquiera piensen en cruzar esta puerta. Si no entramos, no entramos. Madre, vamos. Fenker, no puedes irte. Él es tu abuelo biológico. Aún no le has presentado tus respetos. Mamá está bien. Simplemente aguanta. Sí. Al menos conoces tu lugar. Una habitación privada en el Hotel VI. Tía Kui y primo. ¡Qué gran prestigio tienen! Yetin Shan. El banquete de cumpleaños del abuelo, y casi logran llegar tarde, Yiwuwe. haciéndonos, a todos aquí, esperar por ustedes. Es solo que durante varios años no has asistido a esta clase de banquetes. Supongo que pasaste medio día buscando en casa, Ye Xiangur. solo logrando desenterrar 2 piezas de ropa presentable. Cuñada menor. Aquí es donde te equivocaste. Todos somos familia. Si no tenías ropa que ponerte, podrías habérnoslo dicho. Al no decir ni una palabra. ¿Cuánto dañaste nuestro vínculo familiar? Papá, me niego rotundamente a dejar que ellos pidan prestada ropa para vestir. Huelen a pobreza. Si se las pusieran, ni siquiera los perros las usarían. ¿Es este mi banquete de cumpleaños? ¿O es tuyo? Debería irme. Ven, ustedes dos, vengan y siéntense. Fenker, rápido. Gracias, abuelo. Has crecido. Eres más fuerte ahora. Estar lejos por unos años. Debes haber sufrido. No te preocupes, ahora que has vuelto. Lo que sea que quieras hacer, el abuelo te ayudará. Abuelo. Yo también soy tu nieto. El mes pasado dije que quería iniciar un negocio, pero no te vi ofreciéndome ayuda. ¿Cuántas veces has fracasado al iniciar un negocio? Lo que tienes que hacer ahora es acumular experiencia. Güey, el abuelo tiene razón. El fracaso es la madre del éxito. Si fracasas, cuesta millones a cada paso. A diferencia de algunas personas, que, si fracasan, como mucho, solo son expulsados del sitio de construcción. Esta experiencia es ridícula solo de mencionarla. Suficiente. Wu Fen es tu primo. Y mi nieto mayor. Él simplemente tiene la ventaja de la edad. ¿Qué tiene eso de grandioso? Papá, ya que todos están aquí, que comience el banquete de cumpleaños. Güey, ¿no preparaste un regalo de cumpleaños para el abuelo? ¿Dónde está el regalo? Cierto. Abuelo, sé que te gusta el jade. Fui específicamente a cortar piedras en bruto. Y finalmente, el esfuerzo da sus frutos a quienes persisten. Logré cortarlo. Déjame traerlo para que lo veas. Esto es madera de ébano. Madera de ébano. Es solo un trozo de madera del tamaño de una palma. Madera de ébano que puede valer millones. ¿Quién envió esto? Fenker. Seamos discretos. Anren. Esta caja de madera de ébano. Tú debes haberla enviado, ¿verdad? ¿Yo? Esta madera de ébano vale millones. Y la caja que sostiene Wu Wei. La artesanía es exquisita. Solo esta caja. El precio de mercado debe ser de al menos 3 millones o más.
Creo que entre todos los presentes, solo tú podrías permitirte regalar esto. Anran. Fuiste realmente tú. Por supuesto que no fui yo. Una caja de madera de ébano. Ni siquiera he visto una. Sin embargo, ya que nadie se adelanta a reclamarlo. Entonces no me culpes por llevarme el crédito. Yo lo envié. Hija, desde que eras pequeño, nunca luchaste ni competiste por nada. Ahora que has crecido, sigues siendo igual. Realmente pone ansiosa a la gente verlo. Exacto. Tú también eres la nieta biológica de papá. La bondad que le muestras. Él la ve con sus propios ojos. Y la recuerda en su corazón. Porque tienes que ocultarlo. Solo quería darle al abuelo una sorpresa. Me das una sorpresa. Pero este ébano es invaluable y extremadamente raro. ¿De dónde lo sacaste? Abuelo, yo... Abuelo, anteriormente, hermana mayor, podría haber realmente carecido de la capacidad para adquirir esto, pero las cosas son diferentes ahora. Solo piénsalo. ¿Quién es el cuñado mayor? Él es el chofer de la familia Jin. ¿Qué nivel tiene la familia Jin? Aunque sea un chofer, su estatus sigue siendo muy alto. Esos don nadie. No harían todo lo posible para congraciarse. Así es, ha estado muy ocupado últimamente. Todo el mundo dice que un yerno es medio hijo. Por supuesto, él también es. Papá, él es tu nieto político. Hay muchas cosas aquí. Por supuesto, son para ti primero. Solo temo que estén atribuyéndose el mérito falsamente. Al final, es como sacar agua con una cesta de bambú. Yu Feng, ¿qué quieres decir? ¿Qué otra cosa podría significar? Es claramente celos hacia Anran. Algunas personas no tienen ninguna habilidad. Sin embargo, provocan específicamente a esas personas capaces. Calculo que, en el fondo de su corazón, todavía piensa que él está al mismo nivel que estas personas. Pero, un payaso es solo un payaso. Solo puede satisfacer su fantasía interior. Así es, cuñada, no te importe que tu cuñada hable con dureza. En cuanto a mi yerno, será una persona de la alta sociedad en el futuro. Como familiares y parientes, nosotros tampoco podemos bajar demasiado nuestros estándares. Como parientes, está bien si no puedes ayudar, solo sabiendo hablar con dureza y jactanciosamente. Si esto se sabe, entonces toda la familia Ye será deshonrada junto con ello, aunque no soy un hombre, pero tengo un hermano menor como Wu Wei, y un marido que puede conectar con la principal familia adinerada de Jiangnan. Mientras él hable, todo Jiangnan, ¿quién no nos daría la cara? Nuestro Fender también es bastante bueno, diligente, amable. Dicho de buena manera, esto es piedad filial. Dicho de forma simple, esto es solo ser un inútil y volver a vivir a costa de los padres. No tiene remedio. ¿Cómo puede compararse con mi yerno? Si tan solo pudieras tener la mitad de la habilidad de los demás, yo te trataría con una expresión mucho mejor. Madre, no deberías decir eso. Después de todo, la tía Kui también hizo todo lo posible. Si tienes que culpar a alguien, culpa a este hijo suyo por ser demasiado inútil. Sí. Abuelo. Abuelo. Entonces, ¿qué pasa con mi negocio fallido? Al menos, se invirtió dinero. Y se hizo notar, a diferencia de este inútil, que desapareció durante varios años. Regresó sin haber logrado nada. Viniendo a asistir a tu banquete de cumpleaños, con las manos vacías. Ni siquiera trajo un regalo. Nosotros también trajimos un regalo. ¿Verdad, Fengler? Sí. Trajimos uno. Gente como tú. ¿Cuánto menos tienes? Más quieres presumir de lo que tienes. Ya que trajiste un regalo, sácalo y déjanos verlo. Mi regalo. ¿No lo trajiste ya? Madera de ébano. La tuya. Grado cristal. La tuya. Tienes un problema con tu cerebro. Grado cristalino. Ni siquiera lo miraría. Esta caja fue dada por mí. ¿Tú lo diste? Entonces, ¿por qué no te adelantaste hace un momento? Ni siquiera se han servido los platos todavía, y ya estás borracho. Tu abuelo está sentado justo aquí. Si quieres usar este método para salvar la cara, solo perderás completamente tu dignidad. Yeufeng, Yeufeng, tú y yo hace mucho tiempo que dejamos de ser personas de la misma clase. Di lo que quieras. No me afectará en absoluto la posición de mi marido. Él es solo un conductor. ¿Cómo puede ser tan altivo? Tú. Un chofer. Lo llamas chofer. Como chofer de la familia Qin, las familias ordinarias del mundo marcial deben mostrarle algo de respeto. ¿Qué eres tú? Mi querido hermano, no necesitas discutir con esta clase de persona. La familia Jiang es el cielo de Jiangnan. Una hormiga como él no conocería el poder de la familia Jiang. Hablar de esto es demasiado descabellado. Yu Feng, entonces, ¿dónde está el regalo? No tomes el objeto de otra persona y finjas ser ignorante aquí. Lo escuché todo, ¿sabes? Planeaste comprar algo de fruta, pero no compraste nada. ¿Qué? Ni siquiera puedes pagar fruta ahora. Soy el invitado de honor de la familia Jin, un simple conductor. ¿Cómo puede compararse conmigo? En cuanto al regalo, está justo aquí.
No dijiste que esta caja era tuya. Tiene una contraseña. Vamos, desbloquéala. The film was translated and narrated by Dentro de M esta Media. caja debe haber algo muy valioso. Por eso Ayn Rand puso un candado de contraseña, para evitar que personas malintencionadas lo roben. ¿Cómo sabría Yu Feng que tiene un candado de contraseña? Podría ser que él realmente dio esto. Das estas cosas buenas. Solo para atacar a mi hermana. Eres verdaderamente desvergonzado. En aquel entonces, no debía haber aceptado que mi hermano se casara con una mujer como tú. No puedes mantener a tu hombre. Ni puedes educar a tus hijos. No hay nada malo con mi educación. Son ustedes, sin embargo, cada uno de ustedes, con su actitud de autosuficiencia, quienes son verdaderamente ridículos. Yu Feng, ¿te atreves a insultarnos? ¿Y qué si te insulto? Si tienes agallas, desbloquea la contraseña, y te dejaré insultarme como quieras. Desbloquéala. Ábrela, ábrela. Deja que se convierta completamente en un payaso. Exacto. Ayn Rand. Abre la caja rápidamente y saca el regalo de dentro. De esa manera, ciertas personas irrelevantes no se atreverán a intentar atribuirse el mérito. Ayn Rand, date prisa y ábrela. Tu abuelo está mirando. Tú trajiste este buen artículo. No puedes permitir que ese pedazo de basura se robara el protagonismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se abre. ¿Cómo es que no se abre? Te equivocaste de contraseña. Este objeto es tan valioso. ¿Cómo podría estar mal la contraseña? Si no se abre, no prueba eso. Que este objeto no fue dado por ella. ¿De qué estás hablando? No fue dado por mi hermana. Fue dado por ti en su lugar. Suficiente. Ayn Rand, dime. ¿Realmente diste este regalo? Abuelo, este regalo. Papá, este artículo, por supuesto, fue dado a ti por Ayn Rand. En cuanto a esta contraseña, ¿por qué no se está abriendo? Ayn Rand, no es esta contraseña, puesta por mi yerno. Sí. Él es quien la puso. Pensé que usaría la contraseña que usamos habitualmente. Quizás sea porque el contenido interior es demasiado valioso. Por eso cambió la contraseña. ¿Escuchaste eso? No es que no sepamos la contraseña, es que la contraseña es diferente. Espera que mi cuñado venga más tarde, abra esta caja y te haga perder completamente la esperanza. Esta caja, no necesariamente, tiene que abrirse ahora mismo. De todos modos, estaba destinado a ser un buen augurio. No es así. Tantas tonterías. Yo lo haré. Fenter, esto. Madre. Ven y desbloquéala. La contraseña es tu cumpleaños. Mira atentamente. Ahora sabes quién dio esta caja, ¿verdad? ¿De qué estás tan orgulloso? No es solo una caja de madera rota. ¿Por qué hay que enfadarse? Caja de madera rota. Justo ahora, cuando todos ustedes estaban tasando esta caja. Eso no fue lo que dijeron. Solo olvidé mencionar. Este tipo de madera de ébano no tiene precio, pero no está disponible en el mercado. 9 de cada 10 veces en el mercado son falsificaciones. Creo que el que tienes en la mano es probablemente una falsificación. Exacto. Ahora son todos tan pobres. ¿Cómo podrían producir cara valiosa madera de ébano? ¿Cómo es eso posible? Tío mayor, acabas de tasar esta caja de ébano. También piensas ahora que es falsa. No miré de cerca hace un momento. Si este artículo fue entregado por ti, entonces 9 de cada 10 veces. Esto es una falsificación. Yu Feng, eres verdaderamente algo. Traer una caja falsa, como regalo de cumpleaños para el abuelo, dado que la caja es falsa. El contenido dentro tampoco es nada bueno. ¿Qué tal? ¿Qué hay dentro? No sabes lo que es. Solo un trozo de vidrio sin valor. Vidrio. ¿Estás seguro? Por supuesto. Si no me crees, mira. Este color y calidad. Esto. Verde imperial. Abuelo. Tus viejos ojos deben estar fallándote. Debes estar equivocado, ¿verdad? Esto es solo un trozo de botella de cerveza. Botella de cerveza. Abuelo, te estás haciendo viejo. ¿No sabes que ahora en internet estos artesanos están por todas partes haciendo esto? Botellas de cerveza se convierten en este tipo de verde imperial para hacer pasar lo falso por genuino. ¿Estás de acuerdo, verdad, hermana? Sí,
Abuelo, Wei gastó tanto dinero, solo para cortar un grado vidrio. ¿Por qué debería este Yu Feng? Sería capaz de producir verde imperial, para dártelo a ti. ¿Papá? Lo que dijeron los dos niños no carece de razón. Si alguien más lo hubiera dado, todavía podría dudar. Sí o no. Una agencia de tasación para que lo autentiquen. Pero si Yu Feng lo dio. Papá. Entonces, no te hagas ilusiones. ¿No me crees? Cuñada, dinos tú. No lo sé. Yu Feng. Mírate. Asustaste tanto a tía Kui, que ni siquiera se atreve a hablar. La forma en que actúas como hijo es verdaderamente un fracaso. Abuelo, lo que ellos dicen. No me importa. ¿Y tú? Todos somos familia. No importa lo que des. Todo me gusta. Así que estás diciendo que tú también crees que esto es falso. Que tú también crees que mi madre no me crió bien. Menosprecias a mi madre. Yu Feng, ¿quién te dio la audacia de hablarle así a un anciano? Fenker. Deja de hablar. El valor de esta madera de ébano fue determinado por ti. Reconocerlo, cuestionarlo. Fuiste todo tú. En realidad, el artículo sigue siendo este artículo. Tu actitud cambió. Simplemente porque el dueño cambió. Me menosprecias tanto. Menosprecias a mi madre. Sí, los desprecio a todos. ¿Y qué? ¿Podría ser que hay algo en ti que valga la pena que intentemos complacer? Estatus y posición. No. Entonces cállate. Yu Feng. El abuelo simplemente recordó el vínculo de parentesco, permitiéndote asistir al banquete de cumpleaños. Eres un desagradecido. Cuñada. Lo criaste para ser una persona tan irrespetuosa. Realmente tienes buenos métodos. Hermano mayor, yo no lo soy. Madre, no tienes que preocuparte. No has ofendido a nadie. Yu Feng, cuando hablas así, eso significa que incluso yo no soy respetado. Abuelo, por sangre eres mi abuelo. Pero desde que ignoraste a mi madre y permitiste que fuera intimidada, sumado a reprimir a mi madre, en el banquete de cumpleaños de hoy, de ahora en adelante, ya no eres mi abuelo. Yu Feng, tu apellido es Ye. Eres un descendiente de la familia Ye. ¿Crees que con solo unas pocas palabras puedes lavarte completamente las manos? Yu Feng, no seas desagradecido. Sin la familia Ye, no eres nada. Aquí hay alguien que obtuvo beneficios y aún así quiere distanciarse. Verdaderamente hipócrita. Prima, sé que me envidias. Me envidias por encontrar un buen hombre. Envidias nuestro estatus, que está a mundos de distancia. Es una pena. La realidad es así. Debido a tu inutilidad. Por lo tanto, tus cosas no tienen valor. Esta cosa. Toma tus cosas. Y piérdete. Lo rompiste. ¿Y qué si lo rompí? Solo una botella de vidrio. ¿Esperas que pague por ello? Fenker. Olvídalo. No pido que tu abuelo me respete. Solo espero que puedas honrar a tus ancestros y regresar al clan. Song Hao, el yerno de la familia Ye. ¿Qué pasó aquí? Esposo, finalmente viniste. Cuñado, estás aquí. Bien. Madera de ébano. Un regalo tan valioso. ¿Quién lo envió? Esa caja es falsa. Imposible. Vi uno exactamente igual, en casa de la familia Jin. Pero hoy, la señorita mayor se lo llevó, diciendo que quería usarlo, como caja de embalaje para un regalo. ¿Qué? Yerno. ¿Hablas en serio? Esta caja es realmente de la familia Jiang. Madre, definitivamente no me equivocaría. Esta caja la trajo Yu Feng. Así es, cuñado, es ese pedazo de basura inútil, que acaba de regresar después de estar desaparecido durante años. Song Hao, mira de cerca otra vez. Absolutamente no debes hacer pasar lo falso por genuino. Papá, estás cuestionando mi juicio. No lo estoy. Esto es de hecho madera de ébano. Quizás me equivoqué. No debería ser el mismo que el de la familia Jin. Después de todo, Yu Feng y la señorita mayor de la familia Jin, sus estatus están a mundos de distancia. Ya que trajiste una caja.
¿Dónde está el regalo de cumpleaños? ¿Dónde está el regalo de cumpleaños? Esta pregunta debes hacérsela a tu cuñado. Placa de Jade Verde Imperial. Un tesoro tan invaluable. ¿Quién lo destrozó así? ¿Qué pasa, bastardo? Yerno. Wu Wei tampoco lo sabía. Después de todo, esta caja la sacó Ye Wufeng. Su identidad, ¿quién iba a saber que él podría sacar algo como esto? Exacto. Está roto. Así que está roto. No nos detengamos en ello. Wu Wei simplemente temía que el abuelo estuviera siendo engañado. No tenía malas intenciones. ¿Suficiente? Este asunto del regalo de cumpleaños termina aquí. Viejo maestro. Aunque hoy es la celebración de tu cumpleaños, y has dicho que no te detendrás en este asunto, pero como la persona con el estatus más alto presente, debo dar un paso al frente. Wu Wei, levántate. Fuiste ciego e ignorante, destruyendo un tesoro invaluable. Este error, ¿lo admites o no? Lo admito. Bien, conocer tu error y ser capaz de corregirlo es la mayor virtud. En el futuro, absolutamente debes no actuar tan impulsivamente. Anren, como su hermana mayor, debes guiarlo más en el futuro. Ye Wufeng. Y tú también. ¿Yo? Tú trajiste esta caja de regalo. Lo que había dentro, un artículo tan valioso. ¿Por qué no lo mencionaste de antemano? En cambio, esperaste hasta que ocurrió el error. Y luego casualmente, hablaste de ello. No fue solo para ver a otros, llenos de arrepentimiento. Tus despreciables intenciones son simplemente como las de un payaso. Sí lo dije. Preguntaste si lo creyeron. Mientras hablaras claramente. ¿Quién no te creería? Creo que debiste haber estado hablando sarcásticamente, provocando a Wu Wei, lo que le causó cometer este gran error. Así es, cuñado, tienes razón. Exacto. Tan pronto como llegó este Ye Wufeng, empezó a causar todo tipo de problemas. Si tan solo pudiera ser un poco más honesto, no lo habríamos desconfiado de él. En cuanto a la verdad, todos ustedes la conocen claramente en sus corazones. Hoy es mi banquete de cumpleaños. Todos ustedes, uno tras otro, están armando tal alboroto y perturbando la paz. Viejo maestro, por favor, relaja tu mente. Descansa por un momento. Ya he invitado a la mano divina de Jiangnan Hua. Él prometió que hoy vendría aquí a tratarte. Doctor Divino Yu Tianhua. Cielos, Esposo, ¿de verdad invitaste al anciano Hua para el abuelo? Eres increíble. Cuñado, el hecho de que pudieras invitar al anciano Hua, eso significa, el anciano Hua te valora. Te lo dije. Mi yerno es muy capaz, ¿verdad? Hay una buena chica. Y tener un yerno tan bueno, que puede preocuparse y esforzarse por su padre. Yo puede morir sin remordimientos ahora. The film was es un día de gran translated alegría. and ¿Por qué hablar de narrated morir? by M Media. ¿Eso es mala suerte? Cierto, hable mal. Padre tiene razón al sermonearme. Ye Wufeng, ¿qué te parece? ¿Estás convencido? Que Yu Tianhua te eligiera solo demuestra que su juicio no es tan bueno. ¿Cómo te atreves a despreciar al anciano Hua? Ve y pregunta. Helio de S. Presei, ¿qué puede hacer él al respecto? Viejo maestro, propongo que Ye Wufeng sea eliminado del registro familiar. Así es, comadre. Lo viste por ti mismo. Lo afilada que es la boca de Ye Wufeng. Si no lo sacamos de la familia, si lo que dijo hoy se sabe, el anciano Hua definitivamente nos pedirá cuentas. El anciano Hua es un asesor invitado de la familia Jiang y tiene una relación muy cercana con el jefe de familia. Además, hoy en este mundo, hay mucha gente tratando de congraciarse con él y rogándole que les salve la vida. Padre, no puedes. Feng eres del linaje de la familia Ye. Solo puede ser eliminado del registro familiar si comete un error grave e irreversible. Si comete un error grave e irreversible. Solo dijo un par de frases. La ofensa no justifica este castigo. Solo decir un par de frases. La intención debe haber estado en su corazón hace mucho tiempo, ¿verdad? Estás diciendo que a menos que ponga sus palabras en acción, arrastrando a toda la familia Ye, solo entonces se le consideraría culpable. Dije hace mucho tiempo que tú, esta mujer, no puedes criar adecuadamente a un niño. Mi segundo hermano está realmente confundido. Hermano mayor y cuñada mayor. ¿Por qué hablan con tanta malicia? Malicia. Cúlpenle a usted por ser inútil, por no poder controlar a su propio hijo. Padre, por favor, tome una decisión. Mantener a Ye Wufeng, tarde o temprano traerá el desastre sobre la familia Ye. Viejo maestro, mientras Ye Wufeng sea eliminado del registro familiar, llamaré inmediatamente al anciano Hua y haré que venga de inmediato a tratarte. Padre. Mire, ahora tiene un bisnieto. Y este yerno es tan sobresaliente. ¿De qué más podría estar insatisfecho? Así es. Esta madre e hija Ye Wufeng son simplemente inútiles. De ahora en adelante, tu dependencia debe seguir siendo en nosotros.
Dependencia. Ridículo. No sé qué vio mi hijo en ti, pero te eligió. No diré nada, pero esto no significa que te apruebe. Especialmente tú, por criar a Wu Feng de la manera en que es ahora. Esto confirma aún más que mi elección original fue correcta. Eres solo un florero de pura apariencia y sin sustancia. ¿Qué derecho tienes a criticar a mi madre? Solo basándome en cómo te ves ahora mismo. Una madre cariñosa malcría al niño. Tu fracaso Film es was inseparable de ella. translated and Sé que no estás narrated by convencida, M. pero la Media. realidad es así. A menos que dejes de depender de la familia y logres algo que me haga mirarte con nuevos ojos. De lo contrario, y no solo son Hao pidiéndome que te expulse. Yo mismo también eliminaré tu nombre. De acuerdo. Entonces expúlsame ahora. Fenter, no seas tan impulsivo. Madre. No necesito este tipo de reconocimiento. Pueden expulsarme ahora, pero tarde o temprano. Definitivamente lo lamentarán. Arrepentimiento. Creo que has leído demasiadas novelas. En tu cabeza, no hay nada más que fantasías irrealistas. Llega el anciano Hua, la mano divina de Jiangnan. Llega la señorita Jin, la joven dama mayor de la familia Jin. Anciano Hua, finalmente has llegado. La señorita Jin también está aquí. La señorita Jian realmente posee una gracia extraordinaria. Ni siquiera podemos esperar a alcanzarla. Tú eres. Anciano Hua. Soy Chou Son, el conductor de la familia Jin. Esta es mi esposa. Podría ser que el anciano Hua ya sepa sobre Yu Feng secretamente, despreciándolo. ¿Por qué el anciano Hua se dirige directamente a Yu Feng? Wu Feng. Ahora que el anciano Wu ha llegado, aunque compartimos un parentesco de sangre, por el bien de la familia ahora, debo expulsarte a regañadientes. Recuerda, de ahora en adelante, afuera, no debes mencionar a la familia Ye de nuevo. Papá, no puedes hacer esto. Madre. No ruegues. Confía en mí. Saludos, Mayor Ye. Saludos, Mayor Ge, anciano Wu, señorita Jin. ¿Por qué tanta cortesía? ¿Cómo podría merecer el título de mayor? Estoy saludando a Ye Wu Feng. Mayor Ge, ¿qué tiene eso que ver contigo? Usted debe ser el abuelo del Mayor Ye, ¿verdad? Hola, Mayor. Ya he sido eliminado del registro familiar, Ye. No tengo ninguna relación con él en absoluto. Madre. Vámonos. Él está aquí. Mayor Ge ha llegado. Saludos, Mayor Ge. Por favor, tome el asiento principal. Abuelo Hua, The el film was Mayor Ye está aquí. translated Puede and relajarse un narrated poco. by M. No esté Media. tan nervioso. Mayor Ge, no estoy dudando de usted, pero ese Chao Wuji temo que sea más problemático de lo que imaginamos. Anciano Wu, ¿qué le hace decir eso? Llegamos temprano y fuimos testigos de la magnífica visión de Chao Wuji caminando solo sobre las olas. Los artistas marciales invierten inherentemente su flujo de ki y sangre, y no son tolerados por el cielo y la tierra. Sin embargo, él fue capaz de suprimir las olas del mar, paseando tranquilamente. Temo que su nivel de cultivación ya ha superado la etapa de gran maestro. Entrando en el reino divino. Entrar en el reino divino significa superar el alcance de los mortales. Aunque teníamos cierta expectativa previa, verlo en la realidad sigue siendo demasiado impactante. Romper con el ámbito mortal. ¿No es eso establecimiento de la fundación, dada la escasa energía espiritual en la Tierra? Lograr aún con éxito el establecimiento de la fundación. El talento de este Chao Wuji es bastante bueno. Mayor Ye, ¿en qué está pensando? Estaba pensando que este Chao Wuji es bastante formidable. Entre Gran Maestro y el Reino Divino parece haber solo un paso, pero este único paso de distancia es lo que incontables personas pasan sus vidas enteras luchando por alcanzar. Este Chao Wuji es realmente formidable. Maestro Mo, si usted estuviera contra él, ¿qué posibilidades de ganar tendría? Posibilidades de ganar. ¿Cómo puede un mortal discutir la victoria o la derrota con un dios? Pero usted también es un gran maestro. ¿Cómo es que, frente a Chao Wuji, no tiene absolutamente ningún poder para resistir? Mayor Ye, ¿cuál es su opinión? Señor Ye ya ha confirmado la fuerza de Chao Wuji. Así que, Realmente no hay otra manera. Abuelo Hua, no quiero verlo morir. ahora solo podemos apelar a la razón y conmoverlo con la emoción. Si eso no funciona, ofreceremos la fortuna entera de nuestra familia Jing para salvar la vida del anciano Wu. Creo que también podrían considerar el hecho de que tenemos dos grandes maestros y darnos prestigio y mostrarnos misericordia.
Esa es la única manera ahora. Esto es malo. Xiao Wuqi ha roto su palabra de nuevo, y ha llegado temprano. Esto es malo, ¿le vio? Abuelo Hua, por favor, no tenga miedo. Mi abuelo y yo trajimos más de 20 expertos, además del maestro Mo, y el mayor Ye están aquí para mantener la posición. Por favor, no se preocupe. Así es, esta vez, puede que no recurra necesariamente a la violencia. Las condiciones que ofrecimos, creo, que no les serán indiferentes. Esperemos que sí. Solo come lo que debas comer. Bebe lo que debas beber. Si viene, que venga. No olvides que todavía estoy aquí. Yu Wufeng. Admito que eres más fuerte que yo. Pero entre un gran maestro y el reino divino hay un abismo insuperable. Usted mismo acaba de decir que Xiao Wuqi es extremadamente formidable. No podemos tomarnos esto a la ligera bajo ningún concepto. Mayor Ye, usted. ¿Qué pasa? Si Yan, no confías en mí. Confío en usted, pero frente al poder absoluto, la confianza no tiene valor. Esto es malo. Una intención asesina muy fuerte. Nos está oprimiendo. No se preocupe. Abajo. Nuestros expertos de la familia Jin están por todas partes. Ellos lo harán. Mayor Chao. Felicitaciones por entrar en el reino divino. Soy Mo Tianchu. Saludos, Mayor. Gran maestro Mo Tianchu. He oído hablar de usted en el extranjero. Ser conocido por el Mayor es mi gran fortuna. Yu Tianhua. Solo invitaste a este mocoso para que te proteja. Mayor Chao. Yo no hice un movimiento. ¿Cómo puede usted? Solo basándote en ti. ¿Te atreves a negociar conmigo? Está siendo demasiado irrazonable. En aquel entonces fue su hermano menor, Xiao Wuqian, quien quería matarme. Actué en defensa propia. Lo maté accidentalmente. ¿Tantos años han pasado desde el incidente? Si él era tan importante para usted, ¿por qué esperó tanto tiempo para venir a buscarme? Mayor Chao. ¿Él ya es una tortuga milenaria? ¿Por qué debemos ser tan reservados? El hecho de que haya venido a buscarlo ahora no es solo porque tiene motivos ocultos. Este anciano Hua es mi amigo de muchos años. Siempre y cuando le perdone la vida, aceptaré todas sus exigencias. Este jefe de la familia Jin es bastante sensato. Casi. Ya no quiero matarlo. ¿Quién es este chico? Diga su nombre. Yu Wufeng. Yu Gufeng, ¿cómo es que yo nunca he oído este nombre? Eso es porque eres ignorante. ¿Qué tiene eso de grandioso? Presuntuoso. Mayor Chao. Es mi nieto político. Acaba de regresar a casa después de años de ausencia. No está muy familiarizado con muchas cosas. Por favor, perdónalo. Por favor, perdónelo, Mayor Chao. La familia Jiang está dispuesta a ofrecer una compensación. La familia Jin está dispuesta a pagar una compensación por Yu Tianhua, un hombre despreciable. Y más aún por Yu Gufeng, también están dispuestos a compensar. Parece que la familia Jin realmente tiene una vasta fortuna y gran influencia. La familia Jin es la familia más importante en Jiannan. Han estado atrincherados en Jiannan durante medio siglo. Su base es profunda. Siempre y cuando pueda nombrar una condición, ciertamente la cumplirán con todas sus fuerzas. Solo le pedimos al mayor que muestre clemencia, siempre y cuando esté dispuesto a perdonarme. Incluso si la familia Jin no puede encontrarlo, movilizaré todos mis contactos para encontrarlo para usted. Definitivamente cumpliré sus condiciones y lo satisfaré. Parece que tu sinceridad es considerable. Pero el fallecido Xiao Wuqian era mi hermano biológico, nacido de la misma carne y sangre. ¿Están realmente dispuestos a pagar el precio? Mayor Chao, por favor, solo nómbrela. Incluso si es todo lo que posee la familia Jin, lo ofreceré con ambas manos. Viejo Jin, que hicieras esto por mí, yo realmente. Parece que la familia Jin está realmente dispuesta a ceder cosas, pero todos ustedes han malentendido una cosa. Hoy, justo aquí, los mataré a todos. Todo lo que pertenece a la familia Jin no será todo mío entonces. No, Xiao Wuqi. Eres un experto del reino divino. Claramente nos acabas de prometer que mientras cumpliéramos tus exigencias, nos perdonarías.
¿No puedes retractarte de tu palabra? Sí. Me retracto de mi palabra. Pero en mi opinión, ustedes son solo peces en la tabla de cortar. Solo esperando que yo los masacre. Chao Wookie. ¿Eres tan desvergonzado como Chao Wookyum? Una persona a punto de morir se atreve a insultar a mi hermano menor. Toma tu vida. No puedes dañar al anciano Wa. Chao Wookie. Chao Wuji, no teme que si este asunto se sabe, su reputación quede arruinada. Se corre la voz. ¿Quién puede correr la voz? Por supuesto, eso está mal. Chao Wuji va a matarnos a todos. Las bocas de los hombres muertos son las más herméticas. Naturalmente, no habrá nadie que corra la voz. No, Mayor Chao, mátame. Te ruego que perdones a mi nieta. Todo lo que pertenece a nuestra familia Jin, puedes tomarlo, de acuerdo. Ya dije. Una vez que estén muertos, todo lo de la familia Jin será naturalmente mío. Sin embargo, tu nieta sí posee una belleza capaz de derrocar reinos. Si ella está dispuesta a servirme, le perdonaré la vida. Pedirme que sirva a alguien como usted, un villano desleal, preferiría morir. Sigan tú. Sigan, mientras las montañas verdes permanezcan. No hay temor de que falte leña. El viejo Jin y yo somos viejos. Si morimos, morimos. Pero tú aún eres joven. Abuelo Wa, abuelo, sé que tiene buenas intenciones para mí, pero tengo mis propios principios. Mi corazón. Hace tiempo que fue entregado a otro. No puedo tolerar de ninguna manera hacer algo así en contra de mi conciencia. El maestro Mo acaba de ser asesinado. Ye Wufeng debe estar aterrorizado, ¿verdad? Chao Wuji va a matarnos. Si Ye Wufeng quería correr, debería poder escapar. Este asunto nunca estuvo relacionado con él. Espero que pueda escapar con vida. Sigan. No debes hacerlo. Basta, basta, basta. Deja de actuar un guión para mí aquí. Ya que no estás dispuesta a estar conmigo. Bien. Entonces lo mataré al primero. Y luego te tomaré, obligándote a someterte completamente a mí. Realmente me das asco. ¿Qué pasó? El mayor ya ha hecho su movimiento. Mayor Ye. Así que eras tú. Pensé que estabas asustado hasta la insensibilidad. No esperaba que fueras ligeramente más fuerte que ese Mo Tianchu. Mocoso. Si tienes las agallas, vamos a la montaña norte y resolvamos esto. Este es el llamado inmortal. La figura detrás parece un poco familiar. Parece ser Ye Wufeng. Ese pequeño mocoso Ye Wufeng, pero asistió con nosotros durante 4 años de universidad. Sabemos exactamente de lo que es capaz. No lo sabemos tú y yo. El que cabalga el viento. Claramente, solo hay una persona. ¿Cómo puede haber dos figuras? Quizás uno llegó primero y el otro llegó después. Dejen de adivinar todos. La persona que vino cabalgando el viento debe ser el experto invitado por el anciano Wa. Esposo, ¿qué sabes exactamente? Dinos rápido. Aunque he dejado la familia Jin, he oído hablar de esto durante mucho tiempo. Cuando el anciano Wa era joven, mató a alguien. Ahora, el hermano mayor de esa persona ha venido buscando venganza. El anciano Wa tiene miedo, así que buscó protección de un experto. Supongo que ese rayo de luz debe ser el experto que el anciano Wa invitó. Un experto a quien alguien del estatus del anciano Wa debe ir personalmente e invitar. Buen yerno, ¿conoces la identidad de esa persona? Yo tampoco estoy muy seguro de eso, pero sé vagamente que él también parece apellidarse Ye. También apellidado Ye, qué coincidencia. Anteriormente, el anciano Wa trató a Ye Wufeng con tanto respeto. ¿Podría ser este experto apellidado Ye? ¿Eres estúpido? Si Ye Wufeng fuera realmente tan poderoso, cuando lo atacamos en aquel entonces, habríamos sido aplastados hace mucho tiempo. A lo sumo, solo fue favorecido por el anciano Wa. ¿Quieres matar a Mo Tianchu? No me importa, pero si te atreves a tocar a Yu Tianhua, te mataré. Pensé que estabas intentando matarme. Por culpa de esa mujer. Matarte. En el momento en que te acerques a ella, te convertirás en polvo y cenizas. No puedes tocarla. Chico. La arrogancia requiere la capacidad para respaldarla. De lo contrario, estás buscando la muerte. Es así. Mocoso.
No importa cuán hábiles sean tus artes marciales. Estás simplemente en el reino gran maestro. Ante el reino divino. Todos no son más que hormigas. Abuelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué el mayor Ye está esquivando constantemente? ¿Por qué no está contraatacando? Exacto. Yo tampoco puedo entenderlo. ¿Qué está planeando exactamente? Si fuera inferior a su oponente, ciertamente caería en una posición desventajosa. Pero mira la situación actual. Es precisamente un 50-50. ¿Por qué no toma la iniciativa de atacar? Abuelo, mire esto. Parece un gato jugando con un ratón, queriendo ver si el ratón tiene algún otro truco bajo la manga. Xiao Wuji ya es un experto del reino divino. ¿Qué tan alto debe ser el nivel de cultivación para poder actuar como el gato que atrapa al ratón? Creo que el mayor Ye es muy probablemente incapaz de hacerle frente a Xiao Wuji, así que finalmente está usando una táctica dilatoria. Si puede agotarlo hasta la muerte. Entonces eso también cuenta como habilidad. Correcto. No, sigan. Subestimas demasiado a un experto del reino divino. Mientras Xiao Wuji quiera, puede obligar al mayor Ye a actuar. ¿Cómo puede forzarlo? Exacto. Chico, ¿qué clase de habilidad es esconderse y ocultarse? Si no te atreves a luchar, entonces ríndete. Volveré ahora mismo. Y mataré a la gente de la familia Jin Ayu Tianhua. Todavía no has revelado tu carta de triunfo. ¿Qué eres tú? Eres digno de ver mi carta de triunfo. Quítate del camino, aunque no pueda matarte. Iré ahora mismo y mataré a tu familia y amigos. Es así. Parece que realmente quieres enfrentarme de frente. Bien. Ahora puedo ver tu carta de triunfo, ¿verdad? La etapa de establecimiento de la fundación de este Xiao Wuji está meramente construida por materiales celestiales y tesoros terrenales. También es la era del declive del Dharma en la Tierra. Querer establecer una fundación confiando en uno mismo es simplemente una ilusión. Déjame ver la carta de triunfo de Xiao Wuji y compararla con los cultivadores del reino Kunlun para ver quién es más fuerte o más débil. ¿Qué pasa con este chico? Estaba escondiéndose y ocultándose justo ahora. Y ahora ya no está fingiendo. Esta aura es en realidad la del reino divino. Alcanzar el reino divino tan joven. Su futuro es ilimitado. Debemos mantenerlo aquí para siempre. De lo contrario, seguramente se convertirá en un desastre en el futuro. Parece que de hecho solo puedo usar ese movimiento. Puede desencadenar fenómenos celestiales. Una técnica de cultivo así es bastante impresionante. Chico, te haré pagar el precio. Por esas palabras. No es bueno. Xiao Wuji va a utilizar este movimiento. La técnica de palma de su secta tiene un total de 3 golpes. Palma captura vidas, palma destroza almas. El último golpe se llama palma mata al dioses. Una vez que se desata este golpe de palma, incluso los dioses deben perecer. Entonces, ¿qué pasa con el mayor Ye? ¿Tiene él una contramedida? El mayor Ye no se está moviendo en absoluto. ¿Cómo puede ser esto? No se asusten, no se asusten. El mayor Ye definitivamente tiene un plan de respaldo. Hasta que se conozca el resultado final, no deberíamos asustarnos a nosotros mismos. No nos asustemos. ¿Qué está sucediendo? Exactamente allí arriba. Los pelos de mi cuerpo se están erizando. Esta es la palma mata al dioses. Escuché sobre esta técnica de palma cuando estaba en la familia Jin. Una vez que se desata este golpe de palma, incluso los dioses deben caer con pesar. No esperaba que el enemigo del anciano Hua fuera tan poderoso. Es decir, este experto, ya si Yi Wufeng o no, debe morir aquí hoy. Exacto. Eso es genial entonces. De esta manera, no tendremos que vivir con miedo todo el día, preocupándonos de que esa persona sea Yi Wufeng. Simplemente no sé, después de que este maestro termine de matar, si podremos invitarlo. Sí, podemos establecer esta conexión. Entonces nuestra familia ya no prosperaría. Papá, no te preocupes. Mientras estaba en la familia Jin, aprendí algunas artes marciales externas. Cuando la batalla termine, esta chusma mirando la pelea, definitivamente no serán mis oponentes. Esposo, eres verdaderamente increíble. Te admiro mucho.
Yu Feng. Realmente es Yu Feng. Maldita sea. ¿Realmente es Yi Wu Feng? Cuñado, ¿no dijiste que esta palma mata al dioses? Puede incluso matar inmortales. ¿Cómo es que el que murió no es Yi Wu Feng? No. No lo sé. ¿Qué está pasando? El que está luchando. ¿Es en realidad Yi Wu Feng? ¿Cómo puede ser tan fuerte su poder de combate? En ese caso, anteriormente. Todos esos insultos que le lanzamos. No tomará represalias imprudentemente contra nosotros, ¿verdad? Esposo. ¿Por qué no? Vas y hablas apropiadamente con Yu Feng. Después de todo, eres el tío paterno biológico de Yu Feng. Piérdete. Todo es por tu culpa, mujer ruinosa. Maldijiste a Yi Wu Feng con más ferocidad. Si me haces irme, te llevaré conmigo. No, no me lleves. Madre. Anren. ¿El que está luchando en la montaña es realmente Yi Wu Feng? Esto significa que no me equivoqué justo ahora. Puede competir con un inmortal. No significa eso. Imposible. Esto es absolutamente imposible. El llamado reino divino. No es más que esto, tú pierdes. Mayor Ye realmente ganó. Ileso bajo la palma mata al dioses. Mayor Ye. ¿Cómo atravesó la palma mata al dioses? La fuerza bruta supera la habilidad. El Mayor Ye quiere decir que en realidad lo abrumó con pura fuerza. Xiao Wuqi ya está en el reino divino. Sin embargo, el Mayor Ye es incluso más fuerte que él, que el reino está por encima del reino divino. Gracias, Mayor Ye, por eliminar personalmente a este Xiao Wuqi. De lo contrario, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Fue el Mayor Ye que nos salvó a todos. Siyan agradece rápidamente al Mayor Ye. Mayor Ye. Gracias por salvarme la vida. De ahora en adelante, Siyan solo te reconocerá a ti. No hice un movimiento justo ahora, y no me reconociste solo a mí de todos modos. Estoy acabado. Pensé que iba a morir antes. Por eso me confesé al Mayor Ye. Ahora me muero de vergüenza. Correcto. La fiesta de compromiso del Mayor Ye y Siyan debería prepararse ahora. Me pregunto qué tipo de ceremonia prefiere el Mayor Ye. Es una ceremonia oriental o una occidental. Abuelo. Depende de la preferencia de Siyan. No celebres demasiado pronto. Incluso si muero, The film mi was secta translated definitivamente and no se quedará de narrated brazos by cruzados. Media. ¿Crees que le temería a eso? 2 puños no son rival para 4 manos. No importa cuán invencible sea una persona, aún morirá bajo tácticas de oleada humana. Es más, sé un secreto sobre ti. Mi secreto. ¿Estás diciendo que sabes dónde fui? Durante los años que estuve desaparecido. No sé eso. Podría ser que tú solo tienes un secreto. Por ejemplo, no quieres saber ¿a dónde fue tu padre? ¿Dónde está él? Originalmente, yo no sabía esto. Pero desde el momento en que hiciste tu movimiento, las expresiones de ustedes dos eran prácticamente idénticas. Incluyendo el hecho de que esa persona me dijo que estaba buscando a su hijo, basado en la edad y el momento. Esto puede considerarse una coincidencia. Pero ustedes dos, padre e hijo, son verdaderamente luchadores hábiles. No pude derrotar al viejo, ni puedo derrotar al joven. Pero ¿qué importa eso? Al final, no tienes todavía que arrodillarte obedientemente ante mí y rogar. Rogarme que te diga dónde está tu padre. Y luego curarme. Tú, anciano Wei. Xiao Wuqi. Tu camino a la supervivencia ha sido cortado. No hay posibilidad de supervivencia. Siempre y cuando honestamente nos digas todo lo que sabes, dinos. Puedo garantizarte que morirás de una muerte más rápida. Eres solo un mocoso. Pero Yi Wu Feng no lo es. Yi Wu Feng, solo tú puedes salvarme. Date prisa, arrodíllate y ruégame. Rogarme.
No puedo salvarte. Entonces nunca sabrás el paradero de tu padre. Está muerto. Mayor Ye. Una vez que esté muerto, la pista sobre tu estimado padre probablemente será encontrada. No te asustes ni te sobresaltes tanto. ¿Qué has encontrado? Tengo una pista sobre el padre del Mayor Ye. ¿Cuál es la pista? Xiao Wuji acaba de mencionar que una vez luchó con tu estimado padre. Esto me recuerda a una noticia interna de hace 2 años. Sí. Estás hablando de la batalla de artistas marciales que ocurrió en el condado de Yongnan. Exacto. Abuelo Hua. ¿De qué estás hablando exactamente? Mayor Ye. Hace 2 años, en el condado de Yongnan en Xiannan, hubo un incidente grave que involucró una batalla de artistas marciales. La razón por la que el incidente fue grave es porque cuando nuestros artistas marciales de la familia Jin llegaron a la escena para inspeccionar las huellas de la batalla, descubrieron que fue una pelea entre 2 grandes maestros. Generalmente, los artistas marciales de nivel gran maestro luchan juntos. Debe haber sido en la montaña norte. Esto evita causar pánico entre la población. Esa batalla de artistas marciales atrajo la atención de bastantes personas. Para minimizar el impacto, la familia Jin se esforzó mucho. Entre las huellas de la batalla, se descubrieron rastros de la palma destructora de almas. Ese debe haber sido Xiao Wuji. Lo que significa, Xiao Wuji, hace más de 2 años, ya tenía la intención de invadir, pero fue bloqueado por el tío Ye, por eso se retrasó 2 años. Originalmente, hace 2 años, yo debería haber muerto. En ese momento, fue el padre del Mayor Ye quien me salvó una vez. Esta vez, el Mayor Ye me salvó de nuevo. Tanta bondad y virtud. No puedo agradecerte lo suficiente. Por favor, acepta mi reverencia. No hay necesidad, yo simplemente estaba llevando a cabo una tarea por un objeto. Esto debe pertenecer al Mayor Ye. Entonces, muchas gracias. Viejo Jin, esta vez, planeo hacer un viaje al condado de Yongnan. Mayor Ye. ¡Qué coincidencia! En el condado de Yongnan, tenemos propiedades que pertenecen a la familia Jin. Recientemente, van a celebrar una competición de arena de artistas marciales. Todos los maestros se reunirán allí. Si tu padre mayor realmente luchó en ese lugar en aquel entonces e intercambió golpes con Xiao Wuji, definitivamente habría dejado pistas sobre tu padre. Es solo que si voy esta vez. Mi madre y mi hermana. Puedes estar tranquilo al respecto. Tu anciana madre, enviaré gente para escoltarla, alojarse en Sheng Xiaoting. Además, enviaré maestros de nuestra familia Jin para que los custodien. Tú simplemente relájate y no te preocupes. Gracias, viejo Jin. Me halagas, no lo merezco. Mayor Ye, esta vez que vayas al condado de Yongnan, por favor, lleva a Sigan contigo. Ella puede encargarse de algunos de tus asuntos triviales diarios. Siyan, ciertamente no defraudará la confianza del Mayor Ye. Sigan. En este viaje al condado de Yongnan, debes traerme un tataranieto para mí. Abuelo. El coche ha llegado. Mayor Ye, partamos primero. De acuerdo. Sí, de acuerdo.